¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Quiero contarles que hoy tenemos un programa muy intenso, muy interesante para responder a lo que fue el día de hoy, la jornada política de hoy, político-periodística de hoy. En principio porque la noticia más importante, me parece, es el respaldo que le dio el Fondo Monetario Internacional a este momento político, económico y social del gobierno. Dijo el Fondo Monetario Internacional a través de su portavoz, ahora lo vamos a analizar con Hernán Lecher y con Javier Timerman, dijo, acá estamos para acompañar y afianzar el programa de estabilidad o la estabilidad del programa económico. Uno podría llegar a pensar, ¿con qué se come la estabilidad? Preguntarán, por ejemplo, los y las bonaerenses, ¿no? Que le dijeron, por lo menos a esa estabilidad que el gobierno vende como positiva, el fin de semana, ya sea por apoyar al oficialismo o bien por no haber ido a votar a Javier Milei, le dijeron que no a esa estabilidad. Y el gobierno parece responder solamente con algún grado de maquillaje, con alguna modificación del modo en que toma decisiones. Todo esto lo vamos a conversar también con Martín Granowski y con Juliana Di Tulio, la senadora que va a charlar con nosotros. Mientras tanto, siguen modificándose, siguen avanzando otras agendas. Por ejemplo, la agenda del caso Libra. Vamos a charlar con Sabrina Selva, que integra la comisión. Ustedes se acuerdan, es una comisión que el gobierno intentó trabar, diría yo con todo éxito durante un buen tiempo, pero que efectivamente al calor de un Congreso que fue construyendo nuevas mayorías, bueno, se destrabó. Y hoy tuvo una reunión en donde esperaban a dos funcionarios importantes, uno de ellos el titular de la Oficina Anticorrupción, que no fue. Y además hay nuevas citaciones, así que con la diputada Sabrina Selva lo vamos a conversar y seguir sosteniendo un tema, una agenda que para nosotros siempre fue fundamental, ¿no? Los cuentos de la cripto. Así que con todo eso, más alguna lectura todavía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, esas lecturas que se van haciendo cuando hay un análisis un poco más detallado de cómo se dieron los votos, los ausentismos, los votos positivos, etcétera, etcétera. Hoy lo vamos a conversar aquí en QR. Así que arrancamos con las voces del día como siempre y nos metemos de lleno en un programa, insisto, muy pero muy cargado. Dale. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la ley de financiamiento universitario. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. No existe que un ministro de seguridad de otro país denuncie a un medio de prensa uruguayo. Por eso es que todo el arco político sale a reaccionar. El pueblo votó, el pueblo sabrá. Milei ya había dicho en el discurso que estaban muy parejos. No se notó. Siguen en Narnia, se comieron una paliza electoral. Creo que la única medida que han tomado es lanzar la misma mesa que ya existía. Es el presidente de la nación, que ha destruido absolutamente todo. Y ahora el problema de la mesa es que se están destruyendo adentro. Ya no hay nada para destruir afuera. ¿Quién te mandó a vos a reventar los dólares de Vaca Muerta en Punta Cana? ¿Qué clase de populismo berreta para clase alta es esa? Lo hace volcar al gobierno en el 2027. Está claro que el armador provincial fue pareja con la indicación de Karina Milei, no tengo ninguna duda. Tampoco puede ir contra el federalismo. Cada provincia que se arregle, que haga las rutas nacionales. Cosas incoherentes. Es un gobierno de disolución nacional. Hemos dado gobernabilidad desde el primer momento. Sentarse a hablar con gente que no ha cumplido y ya se ha perdido la confianza. Sin ningún tipo de diálogo con los gobernadores. Esto no pasó nunca en la Argentina. Los gobernadores son todos delincuentes, chorros, bandidos. Los senadores, chorros, bandidos, todo completo. Lo único sano era él y su hermana. No entiende el Estado, no lo estudió, no sabe su función como presidente. Y hoy demostró que su gobierno para mí está terminado. O no entendió o está dispuesto a todo, ¿no? Seguir adelante con un plan de saqueo que tiene claramente el presidente de la Nación. 23 y 30 de septiembre a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Todos los meses vengo, 2 veces al mes vengo. No sé qué pasa. ¿Qué edad tiene él? Tiene 30 años. 3 remedios que toma él. La mitad me dieron. Voté por primera vez. Les quiero dejar un mensaje a aquellos que no pudieron votar. Al fin y al cabo es la única forma de combatir a la corrupción y saber elegir el rumbo de un país. Somos jubilados y estamos muy enojados. Muy enojados. Sí, sí. Un voto castigo. ¿Habían votado para presidente a Milei? Sí. Sí. Habíamos puesto toda la ilusión. Me gustaría que me escuche el presidente, porque este fin de semana en las urnas yo no veía la boleta que me identifica ese color amarillo del PRO. Y yo digo, ¿a dónde está el PRO?
Yo les juro que un día vamos a hacer un programa entero tomando cada uno de los cortes que María Cabreja y todo el equipo de producción hacen para las voces del día. Es un fiel reflejo que nos evita además de hacer mucho análisis. Ténganme paciencia, estoy un poco así, pero bueno, son los días, vieron que andan muchas cosas dando vuelta. Pero los tiempos de la política argentina nos tienen acá muy enganchados tratando de seguirle el paso y en algunos casos tratar de ver un poco para adelante qué es lo que viene, ¿no? Tratar de salir un poquito de la inmediatez. Muy buenas noches, Martín Granowski. Buenas noches, Pablo Caruso, ¿cómo está usted? ¿Qué dice Hernán Lecher? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a meterle pata porque enseguida hablamos con Javier Timerman, es economista, es consultor. Y me gustaría, Hernán, que analicemos, o por lo menos una mirada tuya sobre el respaldo del Fondo Monetario al gobierno y la reacción del gobierno respecto a eso. Vamos a compartir primero el mensaje de Julie Kozak, que es la portavoz del Fondo Monetario. El personal del fondo colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad, mejorar perspectivas de crecimiento del país. ¿Qué querrá decir la estabilidad? ¿No? Viste que decía 1 de 2. No sé si podemos mostrar el 2, porque la verdad el 2 es más importante. Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación. Es decir, todo, paquete completo. Le banca el gobierno, ¿no? Si yo recorto lo que dijo Milei en el reconocimiento de la derrota, es eso mismo que tuiteó Julie Kozak. Es decir, que no va a haber un cambio en el rumbo fiscal, ni monetario, ni cambiario. Ninguna cuestión. No vamos a cambiar nada. Le agregó, si querés, el Fondo Monetario, la cuestión de la desregulación, es decir, todo lo que ha venido haciendo Sturzenegger, que además ha sido altamente cuestionado. Sí. Vos te acordás además que en esa, cuando habla Milei el domingo a la noche, arranca diciendo, bueno, hacemos una autocrítica, y después dice, pero hicimos todo bien. Quizás no lo hicimos lo suficientemente rápido. Y haremos lo mismo. Y haremos lo mismo. Sí. Uno podría decir, lo veíamos un poco en el tape de inicio. Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es pareja. El problema es cómo se armó la lista. Raro. Para mí es una lectura un poco rara. Dato político, Hernán. En algún momento parecía que lo único que iba a ocurrir era eyectarlo a Pareja, y ni siquiera lo eyectaron a Pareja, al contrario, lo ratificaron el armado para el 26. Pero además, viste que a veces la gente en Twitter es mala. Sí. Una de las cosas que pasó desde el domingo, desde el resultado hasta hoy, es que andaba circulando distintas versiones de algo así como, si sacaste 12 millones de personas de la pobreza, no fueron a votar. Claro. No me dan los números. Pero lo decía hasta Marul, qué sé yo, que apoya al gobierno. Sí, no te dan los números para sostener el relato, al menos en clave económica, y me parece que, volviendo un poco a la cuestión del tuit, acto seguido, detrás del Fondo Monetario salió Caputo, salió Milei, un poco reafirmando. Vamos a compartir el mensaje, el posteo del presidente de la Nación, que retoma lo que recién veíamos del fondo, retoma Caputo, que retoma el fondo, digamos. Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico. 1, equilibrio fiscal. 2, mercado monetario ajustado. Esto es que no haya liquidez, digamos, ¿no? Que no haya mucho peso dando vuelta. No emitan. En lo cambiario se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el fondo y además seguiremos desregulando. Viva la libertad, carajo. Ahora, acá hay varias cuestiones, ¿no? En la nomás. cuestión del equilibrio fiscal hay algunos cuestionamientos respecto de cuál es el tratamiento de los intereses, particularmente de los intereses que van metiendo, podríamos decir, debajo de la alfombra, como capitalizables. Pero además en la cuestión monetaria, en el último tiempo has tenido un quilombo bárbaro, perdón el término técnico, un quilombo bárbaro. Desde el desarme de las LEFI hasta hoy, has pasado, por ejemplo, y quizás para mí una de las cuestiones más importantes en relación a esto, tiene que ver con que se supone que vos seguías una meta indicativa, no obligatoria, del Fondo Monetario Internacional, que es una cosa que se llama M2 transaccional, que viene a representar, digamos, los billetes con los que puedo transaccionar desde el sector privado, y lo volvimos a una cosa que se llama base monetaria amplia, que era un poco lo que teníamos antes. O sea, se cambió el indicador, o la referencia. Sí, no es fijo ni obligatorio, con lo cual es una especie de referencia. Pero bueno, lo cierto es que hace un par de semanas Caputo dijo, no, es la BMA. Pero vos decís, ¿pero cómo? Si veníamos controlando la otra y venías hablando con el fondo de la otra. Raro, llamativo. A ver si entiendo esto que decís. O sea, no solamente están trabajando sobre datos que no se corresponden con la realidad, lo hemos repasado un montón de veces, lo del superávit, etcétera, etcétera,
sino que además van muy desprolijamente modificando metodologías o maneras de llevar adelante todo. Yo te diría que el gran... Y eso el fondo lo respalda. Sí, el gran problema es que vos decís, bueno, vamos a... La tasa es endógena, no nos metemos. Y al día siguiente abren una ventana de repo. Sí, abren una ventana de liquidez desde el Banco Central. Traducido es lo contrario a, a tasa endógena. La tasa endógena la define el mercado, yo no me meto. Y al día siguiente, al día siguiente. Sí. No, vamos a tocar los dólares. Entonces, y de repente aparece el Tesoro vendiendo. Lo que digo es, hay un problema en la credibilidad del programa. ¿Cuál es la hoja de ruta finalmente? Porque una cosa es el pragmatismo, que yo lo reivindico, me parece razonable. Otra que vos me vayas cambiando la pelota todo el tiempo. Porque esto, sostenido del tiempo, lo que hace es que nadie cree demasiado qué va a pasar. En el medio vas haciendo negocio, obviamente, porque parece razonable. A ver, en términos políticos, sumate Martín cuando quiera, en términos políticos, entonces el respaldo... sobre eso, pregunto esto nomás. Entonces, el mensaje del fondo hay que leerlo en esta clave. Vamos a acompañar todo lo que debamos, aunque sepamos todo esto, me imagino el fondo lee lo mismo que vos, para llegar a octubre, que tengas el mejor resultado posible y a partir de ahí ver si conseguimos las reformas que a nosotros nos interesan. Definitivamente, y con un agravante. No sé si tenemos la placa. Te traje una placa, Pablo, porque cuando yo lo leí dije, pero pará, ¿el fondo no tendría que estar preocupándose por la meta de reservas? ¿Qué es la meta de reservas? De acumulación de reservas en dólares. ¿Qué estamos viendo? La curva es cómo se mueve la acumulación. Los puntitos rojos son las metas del programa original. ¿Dónde debería haber estado? Sí. ¿Dónde debería estar la línea azul, digamos? Claro, donde debería haber estado arriba de ese puntito. Sí. Bien, está abajo. La meta de junio no se cumplió, ves que está abajo. Sí. La de septiembre se la perdonó. Nosotros la pusimos ahí, tenías que tener 900 y tenías menos 6.300. Es decir, quedaste más de 7.000 abajo. Claro. O casi, ¿no? Faltan 20 días. Y el resto es lo que viene. Y el resto es lo que viene. Los celestes, los puntitos celestes, son la modificación de la meta. Si vos te fijás entre el rojo y el celeste en diciembre, te da que se lo hacen menos exigente en 6.500 millones de dólares. Sin embargo, cuando miro la meta de diciembre contra el valor en que estamos ahora, tiene que acumular 5.000 millones. Y si tuviese que ir a la meta original, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo me senté con el fondo, le dije, bueno, hagamos un programa así, asá. Es decir, había un sustento de eso. Quedan 11.500 millones de dólares abajo. ¿Pero cómo? ¿Esa era la hoja de ruta? O sea, acá podríamos aplicar la imagen de los monitos ciegos, sordos y mudos, básicamente. Sí. Ya está Javier Timerman para charlar, ya lo saludamos, pero tenías una pregunta, Martín. Pregunta para Hernán, y se la podríamos hacer a Javier ahora también. ¿Esto es una especie de autoengaño compartido? O sea, el fondo se engaña porque el gobierno se engaña, porque los mercados, entre comillas, se engañan. Sí. Todos se engañan para poder seguir, para que la cosa siga. Yo creo que engaño no hay ninguno. Por eso. Me parece que acá... No, autoengaño, por eso digo. Sí, o autosimulación, si querés, lo digo de otra manera. El equipo económico cree que con los dólares que tiene está bien. Y el fondo cree que no. Esto fue una diferencia desde el origen. Y ahí hubo una especie de acuerdo donde los dos dijeron sí. Hacemos que y el equipo económico siguió haciendo lo que quería y el fondo dijo, bueno, está bien, miro para otro lado. Me parece que eso es un poco la cuestión. Lo que pasa que da la impresión que eso no puede ser ad eternum. Claro, pero eso es en público además de todo. Sí. Ese es el problema. Yo lo que digo, esta meta, porque vos decís, ¿qué me decía alguno cuando yo mostraba esto? Me decía, bueno, pero total el fondo se la va a perdonar. Puede ser. Ahora, el tema es que los mercados también miran esto. Claro, por eso digo es en público. ¿No? Decir, y vos mirás la hoja de ruta y decís, pero la hoja de ruta tendría que ir por acá y medio que estamos un poco lejos. ¿Cómo es la cosa? Melconian lo veíamos recién, dice, el populismo de clase media. Como dijo... ¿Por qué? Los dólares de vaca muerta te los gastás en Punta Cana. ¿Por qué? Saludamos a Javier Timerman, es economista, analista, consultor. Javier, Pablo Caruso, con Hernán Lecher y Martín Granowski, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Se escucha bajo, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor y ahí tratamos que de pueda acomodar, para ahí tratamos de acomodar lo más posible. Gracias por el rato, Javier. A ver, lanzo pregunta, después la charla nos irá llevando, pero en función de cómo venía presionado en términos financieros el gobierno con su esquema financiero. Sobre eso, el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. A continuación, el gobierno hace una modificación apenas de gestión política interna. Llega el mensaje de COSAC, de la portavoz del Fondo Monetario. Entonces, mi pregunta es, ¿alcanza esto que ocurrió hasta acá
después de las elecciones como para que toda la presión financiera que estaba sufriendo el plan económico se disipe o tenga algo de aire? Lo que pasa es que asumamos que las elecciones hubiesen salido o sea, hubiese habido un empate en las elecciones. Sí. La realidad es que el plan económico estaba siendo cuestionado por los inversores porque este año fue un año, o sea, es un año donde los inversores dijeron, bueno, tenés que acumular reservas. Yo escuché un poco de lo que mencionaba Hernán en términos de los pagos que hay que hacer, etcétera, etcétera. Y los inversores venían diciendo, vos armaste un plan que realmente no te permite acumular reservas. Entonces ya había un cuestionamiento por parte de los inversores a este plan. Le pedían que sea un plan con un dólar más apreciado, que tenga una política monetaria más clara. Nadie entiende muy bien cómo es esta política monetaria, etcétera, etcétera. Y había de alguna manera, fue un año, o es un año muy bueno para los mercados emergentes, y la Argentina venía sufriendo diferentes crisis, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el argumento del gobierno? Bueno, esto en realidad es el riesgo Cuca. Cuando ganemos las elecciones se va a ir el riesgo Cuca, porque vamos a ganar las elecciones. Claro. Ahora, los Cucas ganaron las elecciones. O sea que el mismo gobierno te está diciendo, hay un problema. Bueno, está bien, asumamos que el gobierno tiene razón, hay un problema porque el Cuca ganó. Bueno, ¿en qué va a cambiar? O sea, es contradictorio el mensaje del gobierno, porque te dicen, si ganan los Cucas tengo un problema, pero no cambio nada. O sea, que ¿por qué no ganarían de vuelta los Cucas? Lectura Entonces, posible. Me pongo en el argumento del gobierno y digo... Es difícil entender lo que el gobierno quiere hacer. Me pongo, Javier, en el argumento del gobierno y digo, bueno, es que aún en la derrota electoral, mirá lo fuerte que soy, mirá lo decidido que estoy para seguir con este esquema económico, que ni eso me va a cambiar, y esa fortaleza quiero que los mercados la lean positivamente. Bueno, el tema es que los mercados ya veían negativamente este plan, por eso teníamos el riesgo país donde lo teníamos, por eso las tasas de interés estaban por la única forma que tienen o tenían de controlar el dólar era con tasas altísimas que estaban mermando la actividad económica. Todo eso se vio y todo eso castigó al gobierno de alguna manera en las elecciones. Ahora vos tenés un riesgo adicional, vinieron los Cucas. Entonces, no solo que tenés el problema que tuviste de cierta... de alguna manera, el problema que tuviste que no te permitía acumular reservas, que los inversores estaban cuestionando, sino que ahora te dicen, encima hay 50% de chances que el próximo presidente sea un soviético. Claro. O sea, no entiendo cómo el gobierno sale de esta encrucijada. Claro. En un año y medio podemos llegar a tener un comunista de presidente, según el gobierno. Sí, está claro. Está claro. Lo que el gobierno dice que hay altas chances que un comunista sea el presidente de este país. ¿Qué inversor va a venir? Martín. ¿Cómo estás, Javier? Martín Granovsky, buenas noches. No sé por qué ¿Te recuerdo a mi papá cuando hago este tipo de argumentos? ¿Cómo? ¿Te recuerdo a mi padre Sí, cuando hago este tipo de me recuerdo argumentos? exactamente, yo me río, porque yo sonreía cuando vos hablabas, exactamente, tal cual. Y además estás muy parecido a cuando yo lo conocía a tu viejo. Se nos cortó la comunicación, Javier, la retomamos. ¿Sí? La retomamos, pero ya que Ahí estamos, veremos. aclaren. Sí. Ustedes que son muy chicos, Sí. tenés que decir, y ahí Exactamente. arranca. Javier es chico, sí. Javier es chico. Es así. Ustedes que son muy chicos, yo trabajé con el padre de Javier y de Héctor Timerman, con Jacobo Timerman, del 84 y del 85, los primeros años de la democracia, la transición democrática, la cobertura del juicio. Y Jacobo tenía efectivamente ese estilo, Héctor también lo tenía, pero Jacobo tenía ese estilo irónico y directo permanente. Lo tenía para hablar y lo tenía para escribir, en los dos sentidos. Por eso Javier se autocarga, se autocarga y busca mi complicidad con eso. Pisar en el córner la pregunta, Sí. retomo lo que dice Javier Timerman. Dice el gobierno, primero, el problema lo teníamos antes de la elección, ya había cuestionamientos antes de la elección. Sobre eso, el gobierno te dice, quédate tranquilo, se soluciona todo cuando nosotros liquidemos el riesgo Cuca. Fuiste a una pelea que vos generaste
¿Contra quién? ¿Cuándo y dónde? Y la perdiste. Y entonces Javier dice, ¿y ahora qué hacemos? Y el gobierno dice, no hacemos nada, hacemos exactamente lo mismo. Por eso adelanto la pregunta que iba a hacer para ir conversando. Yo le iba a preguntar a Javier, él usó dos sujetos. Uno es los mercados y otro es los inversores. Bien. Mi pregunta es, aparte del plan económico, los inversores y los mercados, según Javier, y Hernán lo explicaba antes, ven endeble el plan económico. No importa por qué y las razones de cada uno. Mi pregunta es si ven endeble el plan económico y además ven débil al presidente. Es una buena pregunta. En términos concretos, ahora Javier igual lo va a retomar, pero vos tenés, es fácil de ilustrar un poco lo que viene pasando en el tiempo, esto que decía Javier. A ver, yo vengo acá a la Argentina, compro un global, un G30, no sé, que vence, bono, sí, deuda, en dólares, que vence en enero. Me lo tienen que pagar en enero. No, lo compré hace 6 meses atrás. El gobierno me dijo, mira, yo voy a ir comprando desde el Tesoro dólares en bloque. Bueno, empezó a comprar, juntó 2.000, vencen 4.500 en enero. 4.500. Sí. Juntó 2.000, voy a decir, bueno, estamos bien, me van a pagar a mí, van a seguir acumulando, bla, 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 no hay problema. ¿Qué pasó en las últimas 2 semanas? Viste que el Tesoro empezó a vender dólares, que terminó en 1.000 millones, o sea, se gastó 1.000. Te gastaste la mía, te gastaste... Claro, y que después me dijiste, y esto es interesante lo que dice Javier, porque el gobierno como que se fue cavando la fosa solo, diciendo yo voy a taparla después, pero cada vez la hacía más profunda, al referéndum de ganar las elecciones. Claro. Yo recuerdo el tuit del propio Caputo diciendo, cuando ganamos las elecciones todo eso se resuelve, perdiste, ¿y ahora? Sería muy interesante retomar por eso. mucho encima de todo, aparte. Sería muy interesante retomarlo a Caputo, volver a escucharlo a Caputo decir con tanta liviandad, quédense tranquilos cuando ganamos las elecciones. Además, el empate técnico no existe. El empate técnico existe en las encuestas, pero ganás por un voto, perdés por un voto. Ahora sí, que tampoco cambia. Ganar o perder por un punto, 2 puntos, sí, está bien. El ganar o perder. No, sí cambia. Sí cambia. Pero si además perdiste por 13, 14 puntos, es una enormidad ya directamente. Porque además en el programa, lo decía Javier, ¿cómo acumulás los dólares para pagar en enero? ¿Cómo hago? Estoy hablando ya del Tesoro, no del Banco Central. Porque a todas luces, este camino, ¿cuál es? ¿Cómo termina? Bueno, el Tesoro le termina colocando una letra intransferible al Banco Central para pagarle a los bonistas. Y vos decís, otra más a la inversa de lo que me dijiste, porque agarraste los dólares del Fondo Monetario y dijiste, no, yo no los toco. Bueno, ahora medio que los estarías tocando y encima poniéndole una letra intransferible que se supone que es la que levantaste porque eran horribles. Eso no lo querían penalizar, Hernán, en un momento. Sí, además, bueno, y además iban presos. Claro, que hacía eso iba preso. Querían eso. Es importante. Bueno, no es menor, ¿no? Claro. Quiero decirle que ya estamos dándole pelea a la 486 para reconectarlo a Javier Timerman. Bueno, enseguida, no es una 286, está muy bien, está bien. Sí. No es una Commodore 64. Interesante porque quiero hacer esta aclaración. Dicen que la juventud no lo entendió. Pero bueno, había alguna... No iba a decir Commodore. Fíjese. Bueno. Es interesante porque uno puede decir... Por eso yo arranqué el programa diciendo, che, la sociedad bonaerense no terminó de entender la estabilidad prometida del gobierno, del plan económico del gobierno. Leyó otra cosa, leyó su propia situación. Pero al mismo tiempo eso convive con la lectura de los inversores o de los tenedores bonos o lo que suelen denominarse los mercados. Y ahí el presidente, y les traslado la pregunta, no sé si vamos a poder retomarlo a Javier, les traslado la pregunta sobre si lo que el gobierno hizo hasta ahora, que repasémoslo, 2 reuniones de gabinete en un día, el anuncio de una mesa nacional, que eran las mismas personas, se volvió meme. O sea, todo lo que hace el gobierno además se vuelve meme, yo creo que es un elemento importante. Es un meme sin un Menem. Un meme sin un Menem. Ahora, vos cambiaste a Lula, a Lula lo sacás a Lula de la foto y la Argentina lo cambia. López Murphy hizo un meme, ¿entendés? De la escena. Y está buenísimo. Que está muy bien. Le agregó a la misma foto, le agregó una mesa. Bueno, de ahí sale la amenaza de que Sebastián Pareja, el armador en la provincia de Buenos Aires, iba a salir eyectado y al final lo convocan y le dicen dale de vuelta. Seguí campeón, diría un poco Caputo. Y de ahí lo que termina ocurriendo es el mensaje del Fondo Monetario y eventualmente el gobierno redoblando o poniendo quinta. Pablo, y hay otra cosa más, no, espera, te agrego una cosa más si querés, para que López Murphy haga otro meme más. Se reunió la mesa de la provincia, hoy también. La mesa política de la Libertad Avanza de la provincia se reunió. Conclusión de la mesa política de la provincia es extraordinario.
El PJ nos ganó porque subestimamos el aparato. Es decir, claro, pues más o menos yo te lo voy a traducir, es perdimos porque nos ganaron. Te aplaudo, digo, es una genialidad. Discuten las artes eventualmente. No, la política están discutiendo. No dicen fraude. Pero bueno, dicen pero el no aparato. Lo que pasa es que lo miran peyorativamente el aparato. pero yo ni entro en eso. Digo, vamos a poner que el aparato es lo más horrible que se inventó en la historia política de la humanidad. Yo no creo eso. No importa, yo tampoco. No, por eso digo, hipótesis. No hay cosa más horrible que un aparato político. No hay algo más asqueroso que la militancia. No hay algo más aborrecible que el peronismo. Esas tres cosas. Bien, vamos a partir de esa base. Bien. Flaco, ¿vos no lo sabías antes de las elecciones? Está bien. Porque estás jugando a la política. Para mí, bien, no lo sabías. Tiene que ver con lo que vimos el tuit del Fondo Monetario. Es la reafirmación del plan económico así como está, con todas estas signos de interrogación, pero sobre todo con el aspecto socioeconómico. Es decir, no hay una lectura de que el resultado electoral deriva de esas cuestiones. Claro. Si no deriva de esas cuestiones, deriva de que Pareja armó mal la lista. Quizás era el Gordo Dan. Pero es lo que dice número Javier, uno, es lo que dice Javier, que ya está de vuelta conectado. Es lo que dice Javier. No es que la elección te lleva a una tensión de estas características, o a una crisis financiera, etcétera, etcétera. Sino que vos la tenías, y la elección es el resultado eventualmente de esa situación económica. Y además, y con lo que dijo Javier recién es, vos metiste el riesgo Cuca encima de todo. O sea que la elección es el resultado de la política económica previa y de la situación financiera. Y además vos le agregaste una bomba política que haces estallar, que te estalló, pero la pusiste vos. Ya viene Sabrina Selva, diputada nacional, para hablar del caso Libra, pero volvemos a Javier Timerman. Javier, gracias por tenernos paciencia. Quiero decirte que Martín Granowski ya contó la historia de tu viejo, dijo que exactamente hacía las mismas analogías y los mismos motos de tu viejo, la tuvo en el córner y te trasladamos entonces a decir la pregunta. Yo te preguntaba, porque vos usaste, recién lo conversábamos, usaste dos sujetos, los mercados y los inversores. Yo te pregunto, los mercados y los inversores, además de ver endeble la situación financiera o económica argentina, como quieras vos, ¿también lo ven endeble al presidente? ¿Y cuánto importa eso en todo caso? Mira, la Argentina tiene una situación muy peculiar, que es que para los inversores, ya sea de activos financieros o en la economía real, no hay plan B al presidente. Eso no es un análisis, eso es una descripción de la realidad. Cualquier candidato peronista que le gane al presidente en las elecciones va a ser mal visto por el mercado. Muy mal visto. Eso es consecuencia de digamos, del último mal gobierno de Alberto Fernández y también de un esfuerzo muy particular por parte del peronismo de querer llevarse mal con los mercados. Se han esforzado para demostrar que no quieren tener una buena relación. Es una realidad. Es una realidad que hay que corregir porque si no, no hay plan económico de nadie que puede funcionar. Porque nadie va a invertir en un país donde vos cada 2 años tenés una elección que puede venir el comunismo, o sea, usando la descripción. No, es que así lo describen del otro lado también. Se instaló un poco eso, ¿no? Axel confiscó YPF, etcétera, enano soviético, etcétera. Entonces, yo creo que el presidente el gobierno puso mucho foco en el hecho de que ellos van a ganar estas elecciones y después van a poder controlar o ejecutar las reformas que ellos prometieron que la Argentina necesita en el próximo Congreso. Ese era el plan. Y bueno, ahora ese plan está en duda porque las reformas no creo que las puedan pasar con un Congreso que no es el Congreso que ellos pensaban que iban a tener. Entonces, tenés una situación realmente complicada en lo político, en lo económico, porque la actividad económica claramente no levanta y eso impacta políticamente en las elecciones, en el futuro del gobierno, etcétera, y también en lo financiero. No es que vos tenés 15 años para que este plan económico funcione. Vos tenés vencimientos, tenés rollovers, etcétera, etcétera, y estás controlando el dólar con reservas que no tenés y con tasas de interés que van a terminar aniquilando la actividad económica. Entonces,
algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar, pero porque más de lo mismo sería continuar con lo que venimos haciendo, y claramente eso al gobierno no le sirvió para ganar las elecciones. Javier, un poco retomando esto que mencionás, esto último que mencionás, te pregunto qué pensabas antes de la elección y qué pensás ahora. Da la impresión que el gobierno tenía como un plan de acá a octubre y tal vez otro, y está intentando sostener ese plan. Y te pregunto, en particular, además, una cuestión. Mañana hay una licitación. Me interesaría mucho saber qué pensás, cómo sale. No, lo que pasa que, o sea, volviendo, sí, yo coincido con lo que vos decís, de que el gobierno dice, bueno, nos fue mal en las PASO, lo podemos levantar en octubre, no cambiemos nada, etcétera, etcétera, porque en octubre si la remontamos podemos tener una situación más favorable en lo financiero, etcétera. La realidad es que venía ya con un nivel de exigencia en lo crediticio que ya era insostenible. O sea, vos no podés mantener este nivel de tasas que es lo que el mercado le va a exigir mañana seguramente, porque no creo que el mercado se sienta más cómodo que antes de las elecciones. Entonces, digamos que continúa un poco esto de tener vencimientos cortos con tasas altas, etcétera, etcétera. Y es una situación que no te va a permitir, por lo menos de acá a octubre, controlar y aflojar un poco las variables económicas. Entonces, el gobierno cree que con más de lo mismo ganan las elecciones nacionales y eso afloja. Ese es el plan. Es muy arriesgado, es muy arriesgado. A mí me parece muy arriesgado. Los inversores tienen mucho más tiempo que el gobierno. Clarísimo. Déjame hacerte una última pregunta, Javier. ¿Cómo lees entonces, o en este cuadro, en esta caracterización de la escena que haces, qué sentido le das y por qué el fondo sale a respaldar paquete completo en el mensaje hoy de COSAC? Mira, cuando se firmó el acuerdo con el fondo, a los pocos días o un par de semanas, fue la reunión del fondo de primavera, ¿no? En Washington. Sí. Y ahí van inversores, etcétera, etcétera, y hubo muchas charlas. En una charla en la que habló un ex alto funcionario del fondo, repito, ex alto funcionario del fondo, habló de que no le convencía mucho el programa que la Argentina había firmado con el fondo, porque le parecía muy laxo, que le daba demasiado a la Argentina sin exigirle demasiado, especialmente con el tema cambiario. Sí. Lo que ellos insistían es que la Argentina necesitaba acumular reservas y para eso necesitaba modificar el tipo de cambio, no les cerraba en general a nadie el tema de las bandas, etc. Pero este señor dijo, ahora bien, si este plan generoso por parte del fondo es suficiente para que la Argentina, para que el gobierno gane las elecciones y se termine el populismo, por no decir, pero yo ahora no me acuerdo si dijo populismo o peronismo, entonces lo apoyo. Entonces el fondo está bastante jugado ya en esto, con este gobierno. Está bastante jugado y yo creo que salió a decir lo mínimo que podía decir. ¿Qué otra cosa podía decir? No creo que esto se traduzca en fondos adicionales ni nada por el estilo. Claro. Pero bueno, es parte de la política, es parte de lo que este gobierno sabe hacer bien y los gobiernos peronistas no hacen bien. O sea, yo me acuerdo que, para terminar con una anécdota, en un momento creo que mi hermano era embajador en Estados Unidos o cónsul en Washington, no sé qué, y habló despectivamente sobre el director gerente del Fondo Monetario, creo que era Rato en ese momento, no me acuerdo. Y Néstor le dijo, nunca hables mal de las personas, habla mal de las instituciones, pero no de las personas. La realidad es que no puedes hablar mal de ni una ni de la otra, ¿no? Porque en algún momento vos necesitas negociar, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es este gobierno, dentro de todo, tiene diálogo fluido, tiene buena relación y lamentablemente
no sé si lamentablemente, pero bueno, es parte de lo que ellos tienen la capacidad de hacer, y el fondo salió a respaldar a un plan que es un plan que ellos de alguna manera le pusieron el sello, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué van a decir en este momento? La realidad es que a mí lo que me parece, lo que no me imagino es qué le dicen en el gobierno hoy si se juntan con inversores. ¿Por qué le dirían no, apostá? O sea, si no me queda claro, o sea, porque no van a ser más agresivos en las redes, porque van a ponerse, van a dirigir la campaña de otra forma, porque van a cambiar algunos funcionarios. No me queda claro qué es lo que el gobierno va a cambiar para mejorar la situación que los llevó a esta derrota electoral. Vos decís, Javier, que Sebastián Pareja no es muy conocido en Wall Street, ¿no? No, pero son tonterías. O sea, realmente no va a cambiar nada. Si eso lo hace más competitivo, tal vez. Pero la realidad es que se compraron un problema grande confrontando de esta manera con el kirchnerismo. Un gobierno inteligente de derecha, lo que hubiese hecho el primer día de gobierno es llamar, no ahora, el primer día de gobierno, llamar a Axel, interactuar con ellos, llamar a todos los gobernadores, interactuar. Es muy importante para un gobierno tener una oposición responsable, una oposición con la que pueden colaborar, etcétera. Muy importante. Y este gobierno se ocupó de que eso no ocurra. Y bueno, eso es un costo que ahora no sé cómo van a hacer para revertir. Javier, muchas gracias como siempre. Un gran abrazo. Bueno, le mando un abrazo. Que esté muy bien. Javier Timerman. Bueno, vamos a volver enseguida con Juliana Di Tulli a hablar de política, de la elección, del momento del gobierno, pero nos metemos ahora en otro de nuestros segmentos, esos que no faltan en QR, cuentos de la cripto, porque está con nosotros, y gracias por esperarnos unos minutos, Sabrina Selvas, diputada nacional de Unión por la Patria, y además integra la Comisión Libra, que hoy se reunió y trabajó. Sabrina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. No, por favor. Bueno, recordemos mínimamente lo que le costó a esta comisión investigadora del caso Libra ponerse a funcionar con todas sus atribuciones, ¿no? Sí, meses de bloqueo, en principio obviamente impulsados por el presidente de la Cámara, Martín Menem, que junto a los aliados del oficialismo impidieron que la comisión en principio designara a sus autoridades con unos artilugios parlamentarios que iniciaron para impedir el desbloqueo de la comisión con emplazamientos que nos negaron en la Cámara de Diputados, pero después de varios meses hemos logrado con mucho trabajo parlamentario en conjunto con los bloques que impulsamos la creación de la comisión investigadora, que la comisión finalmente designe a sus autoridades y empiece a funcionar, y hoy fue la primera reunión en la que habíamos citado testigos, en este caso funcionarios del Gobierno Nacional, que no asistieron. ¿A quiénes y por qué no asistieron? O por lo menos que... Bueno, paradójicamente los funcionarios que habíamos citado en el día de hoy son el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melic, y la doctora María Florencia Sicabo, que fue la persona que designó el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, para la unidad técnica de investigación especial que se había creado para la autoinvestigación del post. Se abrió y se cerró. Se abrió y se cerró. Sí. La Oficina Anticorrupción inició un proceso de investigación en el mes de febrero, días después del tuit del presidente Milei, aquel 14 de febrero. En mayo se cerró la investigación con argumentos que la mayoría atienden a declaraciones públicas del presidente Milei en sus redes sociales y en medios y en entrevistas fraudulentas que tuvo el presidente, y que realmente consideramos que no fue una investigación seria, y al expediente en torno a esta unidad especial de investigación a cargo de la doctora Sicabo no tuvimos acceso ni los diputados ni organizaciones de la sociedad civil. O sea, tranquilos que acá no pasó nada, a ver, mostrame, no. No, incluso algo más que me parece lo más destacable y que demuestra que el gobierno insiste en esta actitud de negar, ¿no? De silenciar y de obstruir, y que comprueba por qué este bloqueo, ¿no? Constante a la comisión investigadora. Bueno, creo que hoy, no sé si fue algún diputado, no recuerdo si fue Esteban Paulón, que dijeron, ¿se acuerdan cuando hablaba el gobierno del principio de revelación? Y si alguien que tenía que ser auditado, este gobierno que le gustaban tanto las auditorías, si alguien que tiene que ser auditado rechaza la auditoría es porque algo esconde, dijo el gobierno siempre. Y estos funcionarios fueron los que cerraron la investigación aduciendo que no había responsabilidades políticas de ningún funcionario del gobierno. Entonces, qué mejor oportunidad de ir a la comisión investigadora en torno a Libra a esclarecernos a todos cuáles son los argumentos para que esta investigación no continúe. Y la realidad es que se niegan. Primero se negó Alejandro Melic a recibir la notificación
institucional de la Cámara de Diputados para ser citado a la comisión. Un y hoy funcionario no quiso de recibir la Oficina Anticorrupción no quiso recibir una notificación de la Cámara de Diputados que lo estaba citando a prestar ¿Se declaración. tocaron el timbre y no atendió? No atendió, cerró la puerta, le plasmaron... Borró la dirección, el número, ese tipo de No, cosas. le plasmaron la citación en su despacho porque se negó a salir a recibir la notificación oficial de la Cámara de Diputados. Y no solo eso, hoy se apersonaron en la Cámara de Diputados tanto el titular de la Oficina Anticorrupción como... Esa es la notificación, ¿no? Esa es la notificación, exacto. Se la dejaron pegada. Se la dejaron pegada en la puerta como hace la justicia en los casos de... Perdón, mirá la escena. Sí. Esa es la Aparte, notificación la que nota, nos hizo. Y al lado Secretaría de Ética Pública. Es tremendo. Es buenísimo. ¿No? Es tremendo. Es tremendo. Es Ahora, muy ¿pueden oír gráfica. algo? ¿No es carga pública como en la justicia esto? Totalmente. Nosotros Porque incluso... en la justicia, perdón, si te llama como testigo, digo, a la primera no, a la segunda no, después es fuerza pública, digo, va a terminar por la fuerza pública este señor. Nosotros si es carga aprobamos pública. un reglamento que nos habilita en el caso de que se vuelva a negar este funcionario y la otra funcionaria y todos los funcionarios que citemos a asistir a la comisión a pedir auxilio al Poder Judicial para que sean traídos por la fuerza pública. Y esto no es entorpecer la investigación judicial, es complementarla, porque estos funcionarios no citaron testigos en todo lo que fue su investigación, no fueron citados tampoco por la justicia a prestar declaración. Ellos dicen que enviaron o remitieron estos expedientes a los que nunca tuvimos acceso en torno a qué hizo la UTI, esta área especializada, que hoy una de las personas que citamos y que sí asistió, que es un exfuncionario de la Oficina Anticorrupción, Luis Villanueva, con mucha trayectoria de carrera en organismos también de transparencia del Estado, que él nos decía en principio, obviamente, observaciones en torno a cómo había sido el funcionamiento, y nos decía que no había habido... ¿El funcionamiento de quién? De la Oficina Anticorrupción. Sí, y que en no este había, caso. En este caso, y que no había habido antecedentes de la Oficina Anticorrupción que se creara un área especializada dentro de un ministerio para autoinvestigar al Poder Ejecutivo cuando ese rol lo tiene que cumplir la Oficina Anticorrupción. Nunca se hizo, Nunca se había hecho. Perdón, me imagino que también debe haber hablado debe haber dado información sobre las observaciones respecto a la actitud del presidente, porque estamos hablando de un presidente que difunde, lo que ustedes quieran, un contrato privado, ¿no? Que es el de la moneda libra. Exactamente, y además, el rol de la Oficina Anticorrupción no solo es de investigación posterior a un suceso como este, notorio, público, frente al mundo, de cara al mundo a través de la red social del presidente de la Nación, sino que además la Oficina Anticorrupción tiene tareas de prevención que tampoco cumplió en este caso, como por ejemplo solicitarle al presidente de la Nación, que ni bien asuma la presidencia, informe sus antecedentes laborales, vínculos comerciales previos, porque acá hay un tema muy importante, que es que Javier Milei tenía vínculos previos con uno de los gestores de la estafa, que es Mauricio Novelli, que es ese que apareció vaciando cajas de seguridad, ¿no? Días después de que se produjera... Él, su hermana y su mamá. Exactamente. Más allá de la ley de ética pública y antes del Código de Ética Pública, ¿no se terminó nunca de legislar el tema de intereses cruzados? Bueno, ¿de lo que estás hablando? Está previsto en la Ley de Ética Pública, Sí, por incluso eso. está también en el Código Penal. Entonces, esto es algo que, por eso nosotros insistimos con que el primero que tiene que dar explicaciones es el titular de la Oficina Anticorrupción, que no llevó adelante una investigación completa en torno a esto que estamos advirtiendo, de que el presidente Milei no solo tenía vínculos previos con Mauricio Novelli, porque era su empleador. Mauricio Novelli fue empleador del presidente de la Nación, sino que promocionó junto a Mauricio Novelli un emprendimiento similar que también terminó en una estafa. Claro. O sea que es un promotor profesional. Un promotor profesional de estafas. Perdón, Sabrina, y ni siquiera estamos hablando de las acusaciones de que se recibía dinero para las reuniones, ni siquiera estamos hablando de todo eso. No, eso es otro tema también importante, porque la oficina... Pero por eso digo, todo esto es solo el hecho del presidente divulgando, haciendo el tuit. Exacto, claro. Pero digo, además, hay una persona acá que es funcionaria del Estado, que es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que casualmente fue quien le abrió la puerta de la Casa Rosada a los gestores de la estafa, que participó de reuniones con los gestores de la estafa y el presidente Milei, y que fue acusada por uno de los gestores de la estafa de haber recibido dinero para que Milei hiciera ese tuit aquel 14 de febrero, porque surgió a través de chats que hoy están incorporados como prueba en la causa que tramita en Estados Unidos por los perjudicados que están avanzando también en una causa judicial allí. Y la Oficina Anticorrupción de Argentina definió que no había que orientar la investigación hacia la Secretaria General de la Presidencia y únicamente toda la investigación de la Oficina Anticorrupción está orientada al presidente Javier Milei y a un ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, que es Sergio Morales. También había sido designado a través de la Secretaria General de la Presidencia, que participó de reuniones
y con los gestores de la estafa. Sabrina, ¿cómo sigue? Un poco lo que preguntaba Martín, volverán a citar a los que hoy no fueron y después se verá, y hubo más citaciones además. Hoy definimos una fecha de citación para la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 2 opciones le dimos a la secretaria general de la Presidencia, atendiendo a que puede estar teniendo una agenda complicada. Nosotros queremos que la secretaria general de la Presidencia asista. Si le daban 3 era un montón, perdón, lo tenía que decir. Te iba a decir, le dimos 2 y con posibilidad 3 para que la tercera la elija ella. Era un montón, disculpa, mala mía. No, muy bien. 23 de septiembre, 30 de septiembre y una tercera opción para que la secretaria general de la Presidencia disponga cuándo puede asistir a la comisión, si no es en esos 2 días que nosotros dispusimos, porque son los días martes, que es cuando funciona la comisión investigadora. Yo entiendo que la comisión tiene que trabajar institucionalmente, más allá de la opinión pública, más allá de un montón de cuestiones, pero ¿crees que si algún sector de la sociedad le quedó lejos lo de Libra por la característica del negocio, etcétera, por lo complicado que a veces es entender el tema de las cripto, etcétera, ¿crees que todo el tema de las presuntas coimas en la agencia de discapacidad vuelve la mirada, o sea, le da otra entidad o permite fijar otra atención a algún sector de la opinión pública sobre esto? Yo creo que sí, porque cuando nosotros arrancamos la investigación en torno al caso Libra, una de las primeras cuestiones que advertimos fue esta acusación por parte de uno de los gestores de la estafa de que Karina Milei habría recibido dinero para que Milei hiciera ese tuit. Y no fue solo eso lo que surgió cuando iniciamos la investigación, surgieron declaraciones de candidatos que empezaron a denunciar que durante la campaña también habría habido venta de candidaturas, surgió paralelo a la investigación Libra y esta denuncia de que Karina habría recibido dinero de artistas como Pallarols que denunciaron que Karina Milei le había pedido dinero para reunirse con el presidente. Entonces yo creo que esto que surge ahora, que obviamente es de una gravedad mucho más profunda y mucho más grave, porque además afecta a un sector de la sociedad que hoy la está pasando muy mal y que creo que fue un sector muy contundente que el domingo le dijo que no al presidente Milei en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que ahora está involucrada la secretaria general de la Presidencia a raíz de audios que surgen del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, también en situaciones que hablarían de un posible cohecho, un delito por parte de la secretaria general de la Presidencia de la Nación. Me falla el tema de que es el jefe, ¿no? Que parece que es más presidente que Milei a esta altura. En la justicia, salvo una indagatoria, alguien que es testigo no puede mentir. En la comisión es lo mismo, porque si alguien miente como testigo ante el juez es un delito instantáneo, es Prestan, falso hoy incluso testimonio. El testigo que invitamos a la comisión declaró bajo juramento no estar obviamente mintiendo. Bajo apercibimiento de ser acusado por falso testimonio, totalmente. Lo que sí prevemos es que los que asistan a declarar también pueden hacer uso de una garantía constitucional, que es el derecho de abstenerse a declarar contra sí mismo y que pueden ir con asesoría letrada a prestar declaraciones. Podrían no declarar. Acá estoy, no voy a declarar. Tienen que ir y decir, esta pregunta no la puedo responder, pero tienen que asistir a dar explicaciones. No podemos seguir naturalizando que el gobierno permita que los funcionarios no den explicaciones. Sabrina, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Que estés muy bien. Bueno, vamos a volver hacia... Todo esto es parte de la escena política, ¿no? Está claro. Y el impacto que tiene el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires vuelve sobre estos temas que tenían una agenda previa, seguramente le pone otro contexto. Está la senadora nacional Juliana Di Tulio en línea. Juliana, soy Pablo Caruso, Martín Granowski y Hernán Lecher, te saludamos en QR. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primera pregunta, ¿cómo evalúa Juliana el modo en que el gobierno reacciona frente a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por estas horas? Podríamos repasarlo, pero esencialmente mesa nacional con las mismas caras, que continúa el rumbo. Hoy un mensaje del Fondo Monetario que respalda al gobierno en ese no modificar nada en términos del plan económico, y hasta donde sé, es información, todavía no está confirmado, pero es información de Rosada, el gobierno va a vetar financiamiento a universidades y la emergencia en pediatría. Entonces, resumo la pregunta, Juliana, ¿cómo estás analizando la respuesta que está dando el gobierno de la elección del domingo? Bueno, creo que no es una respuesta. No me parece que haya una respuesta contundente del gobierno que dijo que iba a tomar nota del resultado electoral del domingo, que fue contundente. Las bonaerenses le dijeron que no al presidente. La verdad es que esta es toda del gobierno nacional y deberían, bueno, hacerse cargo. También dijo que no iba a cambiar el rumbo, sino que lo iba a profundizar. Entonces,
evidentemente es lo que están haciendo, ¿no? Porque el comunicado del Fondo Monetario Internacional lo que indica es que el camino a seguir es el que le indica el fondo, el Fondo Monetario Internacional al presidente. O sea, sí va a haber más ajustes, sí van a vetar. La emergencia pediátrica, ¿no? O sea, que el Garrahan no pueda atender a los pibes y pibas, a los niños y niñas que están en situaciones gravísimas. Y además, bueno, el desfinanciamiento de las universidades y el aumento a los docentes universitarios. Es como no entender qué es lo que pasó el domingo, ¿no? Es como no entender qué es lo que le quisieron decir. Bueno, por lo menos el 40% de la población de este país que está en la provincia de Buenos Aires, que es un porcentaje muy, muy grande, el 47%, un poco más del 47% de los bonaerenses, le dijimos al presidente que cambie el rumbo. Que cambie el rumbo económico, porque la recesión ya se siente mucho en el conurbano, mucho se siente. La recesión en el conurbano es donde primero se siente. Y también se siente en el interior de la provincia de Buenos Aires, eso es evidente. Y también lo que le dijeron es que, bueno, basta de maltrato, y esto es más maltrato, ¿no? Si vos, porque sí, digamos, porque no es que no tiene dinero para hacerlo, elige otro camino, ¿no? Porque sí, la emergencia pediátrica para el Garrahan, bueno, la va a vetar. Entonces es más maltrato. Parecería, y la verdad Juliana, es que los argentinos... Parecería que esa convicción o esa tenacidad en la crueldad es la fortaleza que quiere mostrar para mostrarse determinado a seguir el plan económico. Bueno, la crueldad no es parece que es una política, pero no es bueno, es la política del presidente, ¿no? La crueldad parece que va a ser la política del presidente, y la crueldad es lo que le dijimos basta el domingo, ¿no? O sea, no, maltrato no necesitamos. Nosotros necesitamos que nos resuelvan los problemas, que nos inviten a soñar. Milei invita a soñar en el Jockey Club a los dueños y a los ricos, los más ricos de la Argentina, pero no invita a soñar a los laburantes, a los jubilados, a los discapacitados, a los médicos, a las médicas. No, invita a soñar siempre a los mismos, ¿no? Que es el 1% de la población. Y los invita a soñar, ¿qué? ¿No? ¿Qué país invita a soñar a ese 1%? Y a nosotros no nos deja fuera, digamos, el resto del país nos deja fuera. Eso es lo que se ve. Se ve, y se ve con maltrato, ¿no? O sea, no, bueno, ustedes hay porciones inviables para el presidente, porciones de la población inviables para el presidente. Si sos enfermo de cáncer, bueno, sos parte de la población inviable de la Argentina, no te van a dar los remedios. Si sos jubilado o jubilada, bueno, sos una porción inviable para el presidente, porque, bueno, el presidente te va a dar un sueldo de hambre, o sea, el 7,2% de aumento no te lo va a dar, tampoco te va a aumentar el bono, bueno. Si sos discapacitado, que espero que no judicialice la insistencia que hemos logrado en el Senado. Es una información que también hoy salió fuerte de Casa de Gobierno esa, ¿eh? Bueno, pero eso es ilegal, ya se va. Y además lo que tiene que hacer el presidente el 15 de septiembre es presentar el presupuesto nacional. Que no se olvide. Que no se olvide de presentar el presupuesto nacional. Queremos saber cuál es el plan del presidente. Juliana. ¿Dónde más quiere recortar? ¿Dónde más quiere recortar? Juliana, buenas noches. Hola, Martín. Martín Granoschi, ¿cómo estás? ¿Bien? Vos sos senadora por la provincia de Buenos Aires. Digo, la malaria ya viene desde hace un tiempo. Tal vez se haya acentuado, como vos describías recién. Pero aparte de la malaria, aparte de la realidad de todos los días, ¿qué cambió en las cabezas de la gente que votó? ¿Qué cambió en el humor social? ¿Qué es lo que viste en ese sentido? ¿Qué es lo que fuiste viendo? Bueno, la recesión se siente mucho en el conurbano, en serio, se siente muchísimo. El cierre de fábricas, bueno, suspensión de turnos, el conurbano es netamente, bueno, fabril, ¿no? Industrial. Las pymes les están haciendo un esfuerzo descomunal y
en términos de la sociedad, esto que te digo, bueno, se sienten de descarte. Nos sentimos que somos, me incluyo, porque como soy hipoacúsica de nacimiento, bueno, me siento incluida. Entonces, bueno, el desprecio por ser parte de una población que el presidente considera... Te interrumpa. Lo que se cortó, porque había eso y había esperanza al mismo tiempo. Y después esperanza mezclada con angustia. ¿Se terminó eso con Milei? No hay más esperanza. No hay más esperanza. Eso es evidente, lo dijeron el domingo los bonaerenses. Juliana, no hay más esperanza. En la tarea de representación en el Senado tenés contacto con otros sectores de la política y en general en el Senado hay una representación más directa, digamos, de gobernadores. El gobierno arma una mesa. La información que tenemos es que le pide a Francos contacto con algunos otros gobernadores que alguna vez fueron muy dadivosos con el gobierno, después la situación se tensó un poco. ¿Cómo ves a esos otros sectores de la oposición que algunas veces acompañan al gobierno, están un poco más reticentes? ¿Ves que son posibles esos puentes del gobierno para tratar de darle un poco de aire o no? ¿O se cortó eso también? Yo los vi hasta la semana pasada y el domingo recibí muchísimos llamados y mensajes de todos los presidentes de bloque de senadores. Estaban muy contentos con el resultado de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé a qué gobernadores llamó. Yo soy representante de la provincia de Buenos Aires. Al gobernador Axel Kicillof no lo llamó nunca. O sea, nos debe billones y billones de pesos a los bonaerenses que construimos riqueza para este país. Nos levantamos, empezamos a movernos, a trabajar y ya construimos riqueza al PBI nacional. No llamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, no lo llamó ni para felicitarlo, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que es un ninguneo al 40% de la población, que me parece que es lamentable de un presidente, porque los presidentes gobiernan para los que lo votan y los que no lo votan. Entonces, la verdad es que yo lo que veo en el Senado es que hay un hartazgo, porque la verdad que aunque te llame, yo advierto, sí. Ya se lo dije al gobernador, pero se lo vuelvo a decir por acá si quieren. Aunque llame a los gobernadores, no hay ningún efecto conducente luego, ¿no? O sea, siempre termina como, bueno, nos encontraron y después nada, digamos, ¿no? Paloma de iglesia. Entonces, le dijo Sáenz, ¿no? ¿Cómo? Palomas de iglesia, le dijo el gobernador de Salta, Sáenz. Es que están todos repodridos, porque la verdad que vos fuiste algunas veces a Casa de Gobierno a intentar, bueno, nos debés tanto dinero, a ver, este dinero es de esta provincia, a todas las provincias de nuestro país le debe mucho dinero. Lo que pasa es que la más castigada es la provincia de Buenos Aires, y también eso se notó el domingo. También eso se notó el domingo. Más de 8 billones de pesos nos deben. Billones, tiene 12 ceros, es una cifra gigantesca. Entonces, los problemas que podríamos resolver... Te salió mejor que Atauche. Los intendentes. Juliana, te salió mejor que Atauche la cifra. No, a mí me salen las cifras, sí, los números me salen ahí. Son tremendos. Sí, a él no le salen, pero a mí sí. Juliana, lo que les quiero decir es que los intendentes y las intendentas de la provincia de Buenos Aires, que son la primer ventanilla, están haciendo malabares y el gobernador está haciendo magia. Honestamente, o sea, la verdad es que lo que estamos haciendo con los recursos que nos... Bueno, los escasos recursos, porque nos están restringiendo lo que nos corresponde. Si nadie le está pidiendo dinero de más al presidente, dame lo que es nuestro. O sea, danos lo que nos corresponde. Juliana, quiero trasladarte algo que recién charlamos con Javier Timerman, analista financiero, que me parece tiene una connotación política muy importante. Él decía, el presidente construyó la imagen del gran enemigo como el kirchnerismo, eligió el lugar donde confrontar, fue y perdió. Y los mercados, dice, los inversores, etcétera, etcétera, esa entidad, esos agentes económicos, dice, no ven una alternativa al presidente. Lo que ven es que cualquier forma del peronismo es un problema.
y que está muy instalada la idea de que el soviético puede llegar a gobernar si al gobierno le va mal, y que eso condiciona mucho los comportamientos, y ve en el fondo también el sentido del apoyo del Fondo Monetario. Hay un problema político que trasciende a Milei, que es cómo se reconstruye la posibilidad de la convivencia democrática, o la alternancia democrática, y agentes económicos que sean respetuosos de eso. A mí me preocupó mucho lo que dijo Timerman. A ver, dos cosas. Primero, ¿quién es el soviético? Así lo denomina Milei. Es muy peyorativo. Aquí Bueno, sí. no sé, pará, es argentino. Coincido, no lo digo yo. Es argentino, lo que es te el cuento, gobernador de la provincia. lo que te cuento Déjame es decir esto, déjame decirlo, no te estoy retando. Okay. Lo que digo, lo quiero corregir. Es argentino, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se llama Axel Kicillof y es peronista. Entonces, eso por un lado. ¿Les da miedo el peronismo? Bueno, miren, es constitutivo de nuestro país. La Argentina, el peronismo nunca va a morir, siempre va a existir. El mercado va a tener que convivir con el peronismo, le guste o no le guste. De hecho, convivió y le fue muy bien durante todos los años que el peronismo ejerció la primera magistratura o gobernó cualquiera de las provincias o gobierna cualquiera de las provincias que está gobernando en este momento en la Argentina. Eso de que tienen miedo, me parece que es una construcción un poco... no hay que darle mucha cabida. Lo que sí es cierto es que me parece que yo también tengo preocupaciones sobre la calidad democrática, ¿no? Tengo grandes preocupaciones sobre la calidad democrática. En eso puedo coincidir con el mercado, vaya a saber quién es el mercado, porque la principal opositora de este país está presa, injustamente presa. Y ayer, el domingo, que ejercimos los argentinos y las argentinas, centralmente los bonaerenses, una de las partes más lindas de la democracia, que es elegir, no pudimos elegir completamente. Más allá de la felicidad del resultado del domingo, la verdad es que hubo una situación muy compleja, y que es que en esta democracia, entre comillas, yo estoy muy preocupada por la calidad democrática, las reglas democráticas, el juego democrático. Yo ahí sí que estoy de acuerdo con el mercado. Ahí sí. Me parece que hay que volver a hablar del pacto democrático que habíamos construido los argentinos y argentinas en el 83, cuando recuperamos la democracia, que queda bastante poco de eso, ¿no? De hecho, se utilizó... si les importa, al mercado le importa la calidad democrática, se utiliza la frase del nunca más para hacer campaña y decir kirchnerismo nunca más, ¿no? Cuando estamos hablando de una de las frases más emblemáticas en términos de derechos humanos que tiene la Argentina, ¿no? Claro. Y el pacto democrático. Juliana, déjame hacerte una última pregunta. Quiero saber si lo estás viendo débil al presidente. El presidente se muestra o entiende que confirmando el rumbo, no modificando absolutamente nada, intuyo, quiere dar corregir las expectativas, ¿no? Dar fortaleza, y entonces las cosas van a ir para este lado y acomodar un poco algunas variables que le preocupan. ¿Vos lo ves fuerte o lo ves débil al presidente? Es que vos no sos fuerte si te la agarras con los débiles, y la verdad que decir, yo voy a seguir haciendo lo que me dice el Fondo Monetario Internacional, las exigencias del Fondo Monetario Internacional para ver si me puedo seguir endeudando. Lo primero que hizo fue reunirse con el Banco Interamericano de Desarrollo, que le va a dar más endeudamiento a la Argentina para que él pueda seguir sosteniendo el tipo de cambio, intervenir en el tipo de cambio como quiere. Lo mismo va a pasar con el Fondo Monetario Internacional, y los argentinos nos seguimos endeudando. Las decisiones que toma el presidente la paga el pueblo argentino. Entonces, ¿no le ves posibilidad de reacomodarse al gobierno? ¿No le ves posibilidad de reacomodarse en la escena? Yo no veo que vaya a dar ningún cambio, o sea, no va a cambiar. ¿Y eso yo no sé si el pueblo argentino, pero déjame decirte esto, si no hay cambio, no sé si el pueblo argentino va a seguir acompañando. Es un riesgo que corre el presidente. Juliana, gracias como siempre. No, yo les agradezco a ustedes, que tengan buenas noches. Y Martín, hacía mucho que no te veía en la tele. Montón. Hola. Sí. Eso Bueno, me alegro verlos. Porque no viste Igualmente. QR el año pasado, Juliana, entonces.
No veo mucha tele. No tengo tiempo, chicos. Es así. Un gran abrazo, gracias. Bueno, buen programa, Gracias. Muy buen programa. Muchas Les mando un gracias. abrazo grande. Bueno, charlando con Juliana Di Tulio. Miren, ya llegó Julieta Weisgold, especialista en comunicación política. Tiene un plan, Julieta nos lo va a contar, un plan de lectura de todo lo que viene pasando. Pero ¿podemos volver a la foto de la mesa? Porque se me acaba de ocurrir, quiero hacer una pregunta puntual a Julieta Weisgold sobre algo, un detalle de la mesa nacional, mesa política, ¿no? Hay una nacional y una provincial. Usted Tenés elija, razón. Caruso. ¿Podemos hacer zoom sobre la cara del presidente de la nación? Un zoom profundo, ¿eh? ¿Tenemos chance? Ahí vamos, la 486. Esta es la... Ahí llegamos. Ahí vamos. Se va acercando el Lo más carry. que se pueda, lo más que se pueda. Ahí le van a dar una Caruso. velocidad. No. Ese no. Ese tampoco. Ese tampoco es el presidente. Ahí está. Ese sí. Hola Juli, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es esto? Qué buen recibimiento, está bien. ¿Qué es esto? Déjame un segundito en la pantalla, si podemos, diré. Porque acá hay una decisión. Acá hay una decisión de esta gestualidad. Si lo pones más lejos, hay un reflejo en la mesa. Vamos a matizar un poco, es la cara que tiene el presidente, la cara que pone. Si lo ves en los actos, a mí me llama más la atención que haya mucha gente abrigada en esa reunión, además del presidente. Yo sé por qué. Me da calor. Ya te digo por qué. Claro. Porque ponen al presidente le gusta en 18 el aire acondicionado. Él ordena poner el aire bajo, es por eso. Bueno. Pero además hay otra cosa, si el zoom se corre, está pensado como para que el reflejo de él quede derecho en la mesa. Pero además. Hay cara de maligno. ¿Para qué? Hay cara de crueldad. No quiero adjetivar de tal manera que porque piensa de determinada manera. Pero objetivamente vos ves esa cara, es medio como... Tiene muchas fotos con caras pero muy ¿por qué busca muy ese gestuales, gesto? digamos, ¿Lo ¿no? analizaste alguna vez? ¿Por qué busca esa gestualidad? Yo no sé si la busca. Digamos, la tiene. le sale. Claro, no estoy tan segura. Yo creo que es parte de lo que es el presidente. Ahí está el reflejo. Ahí que la Ahí dio vuelta, el reflejo en la mesa. Ahí está. Reflejo simétricamente diseñado. Es parte de la imagen que proyecta Milei siempre, digamos, que proyecta y que tiene, y es lo que es. Pero busca dar miedo. Es lo que es. Ahora, me la tiró la tribuna. Recién Juliana Di Tulio dijo... No, pero te hago otra pregunta. Recién Juliana Di Tulio y Pablo también habló de la crueldad. Cara de cruel, y a veces, dicen. pero a veces para mí no busca. Es complicado pensar que tiene cara de cruel. No, te voy a hacer una pregunta política. ¿Que busca el gesto? Puede ser. Te voy a hacer una pregunta política, No sé. no psicológica. Creo que está más allá de lo que busca, inclusive. Los presidentes suelen buscar firmeza, no crueldad. Esa es mi pregunta. No buscan crueldad. Pero el presidente que tenemos ahora es un presidente muy atípico desde el día en que se presentó en la campaña. Es un presidente bastante particular. Si sos demasiado atípico un cuando encima te va mal y perdés, ser atípico como outsider podría ser interesante. Y yo recuerdo haber hablado con pibes y lo que yo percibía era fascinación. Más allá de acuerdo o desacuerdo, fascinación, esa era la palabra. Era el tipo raro que fascina. Digo, típica. Cultura fandom. Exactamente. Bueno, hoy no la veo. Bueno, hoy no la veo. Tiene hipótesis hoy no la veo. No, yo retomando un poco lo que ha sucedido recientemente. No la cara del presidente. No, me imagino, van a esa reunión. Sí. Es una reunión que en principio tiene mucha expectativa porque se supone que es lo que no había y por lo que perdieron. No es una reunión menor. Claro. En términos políticos, es decir, perdimos porque no hicimos esta mesa. Claro. Y en la mesa que pone, si ustedes me corren, dice, yo te diría, pone la cara que ponía antes. Es la reafirmación, no quiero hilar fino estérilmente. No, pero es así. Sí. Pero digo, si tuiteo que voy a hacer siempre lo mismo porque eso no estaba mal, te pongo la misma cara. Porque soy el mismo, ahora armé esta mesa. No te hago cara de bueno, decís vos. Solo no tiene por qué cambiar porque si esa cara, y yo creo que en buena medida es así, Milei la utiliza para reflejar que él es implacable en lo cambiario, en lo monetario, en lo fiscal y la motosierra. Bueno, no, está bien. Es una reafirmación de eso. Y lo saco a Lule Menem, que están desconocidos en Wall Street y por la calle como pareja. Porque la única novedad de esa foto es que no está Lule. Sí. Nada más. Siguiendo con lo que dice Hernán. Solo la aclaración para no darle muchas más vueltas al asunto. Mi pregunta no era por la cara de hoy, porque es cierto que dice Julieta, siempre fue así. Quizás una pregunta debería haber hecho públicamente el día 2,
pero ¿por qué tenemos un presidente que, para dar firmeza, como vos decís, pone cara de malo, pone cara de endemoniado? Yo insisto en que no sé si la pone, digamos, me estás haciendo quedar como Lambrosiano. No, en todo caso yo no me hago cargo. No fui yo. Muy bien, bueno. Listo, retienen mi acotación. Bueno, tenemos un plan. Pero perdón, con la cara hay una acotación para hacer, que es la gente. Yo insisto con eso. Digo, la percepción pasó a ser diferente. No, bueno, la pregunta es ¿cuán diferente y por qué pasó a ser? No, bueno, está cambiando, pero está cambiando por la crisis, digamos, por la crisis que viene trayendo hace unos meses, de la que venimos hablando, hace por lo menos 2 meses, con el escándalo se acentuó, con la elección más, y ahora vamos a hablar de qué pasó después de la elección. Crisis sin esperanza. Crisis política del gobierno también. Claro, sí. Por eso, sin esperanza. Y eso genera un cisma también en la posibilidad de proyectar hacia adelante. Claro. ¿no? De la gente, bueno, nos propusimos con Julieta analizar la comunicación de lo que empezó a pasar después. ¿Y por dónde arrancamos, Juli? Bueno, un poco por el principio, algunas variables, ya se habló muchísimo de análisis, se sobreanalizó la elección, pero algunas variables que quiero como dejar en claro, bueno, sí, ganó el peronismo, una excelente elección, perdió el gobierno nacional, o una elección, digamos, que lo deja en un terreno muy complicado, pero señalar algunas cuestiones que me parecen importantes a la hora de pensar cómo ganó el peronismo, ¿no? Y en qué terreno quedó esta elección jugada, ¿no? Desmenuzar algunos datos que estuvieron circulando por ahí. Primero el tema del ausentismo, del que se habló mucho. Y si bien es cierto que, digamos, en porcentaje de ausentismo, de presentismo, esta elección fue mejor, mucho mejor que el promedio de las elecciones provinciales que se vienen dando, digamos, en el año, también es cierto que para las elecciones de la provincia de Buenos Aires fue la elección con menor nivel de participación desde la vuelta de la democracia. ¿Sí? Algo para tener en cuenta desde el punto de vista político también. Digo, hay algo ahí que no está solucionado. ¿Sí? Que fue menor la participación que en las PASO de 2021 salía de la pandemia. ¿Sí? Entonces... Y uno podría decir, bueno, elecciones que no se sabía bien para qué eran, porque eran legislativas provinciales, empezamos a conocer roles y nombres propios que nunca conocíamos, pero la verdad que se nacionalizó bastante. Había pleno conocimiento de la elección. Podría decir otra cosa también. Ahora, los desencantados de Milei no fueron a votar. Bueno, pero me estás adelantando. Spoiler. Ahora voy a ir ahí. O sea, no hay problema con la política, sino un desacuerdo con el gobierno. Bueno, en ese caso. Sí, está bien, pero hay un ruido que todavía sigue estando, a pesar de que, y esto ya se veía en las encuestas, después del escándalo, sobre todo, empezó a pasar que se empezó a ver que los más movilizados, los que tenían más ganas de ir a votar, eran los que iban a votar en contra del gobierno. Claro. Creo que vos lo dijiste. Se cambió la tendencia. La bronca moviliza. La bronca moviliza. Claro, exactamente. Y fue un factor, digamos, movilizador también para algunos que, el antimileísmo se empezó a movilizar. Claro. Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente pasó eso. De hecho, el discurso anterior, el último discurso del presidente anterior a la elección, fue un discurso en el que dijo, vayan a votar, lo repitió muchas veces, ¿no? Estaba tratando de que la gente, sus propios votantes... Lo gritó. Lo gritó. O sea, identificó bien el problema, el presidente. Estaba muy bien identificado el problema. Sabía que por ahí lo que pasaba era que quedaba... Y además era lo que podía hacer ya en ese momento. Pregunta, y le doy un pie a mi amigo Hernán Lecher, que sé que algo va a tener para opinar, que es lo siguiente. Pues entonces, lo digo con cuidado, pues entonces, ¿qué celebra el peronismo? Si efectivamente lo que termina ocurriendo como virtuoso es que los que iban a votar a Milei no fueron. No, bueno, pero también es cierto que se movilizó el peronismo, porque podría no haber pasado, ¿no? Y podríamos estar frente a una catástrofe, digamos, de tamaña, ¿no? Podría haberse movilizado a votar el, no sé, 50%, 60% del electorado, o sea, que como el peronismo pasó en haya otras mantenido elecciones. su participación, su cantidad de votos, es un hecho muy elogioso en este contexto. Es un hecho importante en este contexto. Dice algo. ¿Sí? Probablemente haya un componente de antimileísmo movilizador, digamos, de, bueno, basta, ¿no? Voy y voto, pero también, ¿no? Movilizador de bronca, movilizador de emoción, de algo. Pero también es que, exactamente, que el peronismo, de vuelta, se reafirma. Lo mismo que la elección del 2023, con el 44% de los votos, Massa llegando a un balotaje con un gobierno muy desgastado. El peronismo existe, digamos, en términos políticos, representa y, bueno, tendrá ruidos, pero ¿no? Pero está. Pesa. Exacto, Bien. pesa. Entonces,
Eso por un lado. Después, que me tengo el machetito, perdón. Sí, está muy bien. Cantidad de votos. El peronismo tuvo menos votos, menos cantidad de votos que, bueno, no se compara con una legislativa. A mí los politólogos, todos los politólogos me lo dicen. Yo lo relativizo un poco con una ejecutiva porque la ejecutiva Milei aparece en la ejecutiva 2023, entonces el clima político por ahí es más parecido, pero entiendo. Comparándola contra la legislativa de 2021, de vuelta, el peronismo tuvo 200.000 votos más que en la legislativa 2021. Otra razón para decir, bueno, estuvo bien. Contra 2023 tuvo menos votos, ¿sí? O sea, perdió. Pero bueno, es una ejecutiva. Claro. Tienen menos votos. Ahí es donde vos decís, igual el clima era parecido, aunque no sea la misma elección, el clima era parecido. Exactamente. No perderlo de vista. Sí, el clima, porque es en la aparición, digamos, de este fenómeno político. Sí. Entonces ahí hay algo que también hay que acá hubo prestarle tercera atención. fuerza, pero se pareció mucho a un clima de blanco-negro. Exacto, pero inclusive para pensar también cómo el peronismo va a buscar y dónde va a buscar más votos, ¿no? De cara a octubre. Eso es clave. Si uno dice, bueno, listo, no se compara con 2023, no hay nada más que hacer. ¿Qué lectura tiene que hacer el peronismo de esta elección de cara a octubre? Bueno, todo eso se está componiendo ahora, pero agrego más datos sobre el voto del peronismo. Tiene en otra hoja del machete. Sí, no, por eso, porque si no me pierdo y la hoja de ruta... Atengámonos al plan, por favor. Soy abogada, no se olviden de eso. Bueno, esto es importante. El peronismo, y este es un dato de CICAD, yo voy tomando datos de distintas fuentes. El peronismo ganó más votos en el conurbano que en el interior, a pesar de que en el interior tuvo un muy buen rendimiento electoral también en porcentaje, pero en cantidad de votos sumó más votos en el conurbano. Ahí también hay un dato, ¿no? Sigue vivo el voto del peronismo, digamos, el voto clásico del peronismo. Podría haber pasado otra cosa, podría haberse, digamos, volcado ampliamente hacia los sectores del interior, ¿no? Por ahí algún votante, digamos, más refractario a Milei, y sin embargo lo que hizo fue afincarse más en el voto propio, ¿sí? Eso está configurado. Bueno, y acá viene el punto. ¿Llegó al techo el peronismo o no? Bueno, depende. Si lo comparás contra 2021, el peronismo llegó al techo. Esa es la teoría, esa es la tesis Milei. Claro. Es nuestro piso y es el techo del peronismo. Exactamente. Es lo que dijo en el discurso. 47 puntos. No, lo de Milei es ahistórico. No existen esas cosas en la vida y en la política. Y bueno, pero es un fenómeno pero disruptivo. Es ahistórico. Vamos a ponerle, está bien, pero es ahistórico. Digamos, vos mirás lo que pasó y podés analizar, pero no podés saber lo que va a pasar. Vos podés actuar sobre lo que va a pasar, pero no saber lo que va a pasar. Es ahistórico. Sí, es posmoderno. Bien. Sí, pero es irreal. ¿Y qué respondes Aparte, entonces? Posmoderno es irreal, digo. Bueno. ¿Qué responde Juli? Sí. Entonces. Bueno, lo que digo es, de vuelta, si comparamos contra 2023, pensando en esto, en que es un fenómeno bastante particular, ahí sí hay votos para ir a buscar, ¿no? Ahí sí hay votos para ir a buscar y hay que ver cómo se van a ir a buscar esos votos en todo el país también, ¿no? Porque ya agrego otra preocupación. Hernán asiente, yo no sé qué es lo que está pensando, pero bueno. Tírese sobre la granada, querido, ¿Puedo? ¿Cómo me preguntas si puede? No sé si está de acuerdo o está totalmente en desacuerdo. Pero si no lo decís vos, lo digo yo, porque es interesante el punto. Yo digo, me parece, a ver, lo escuchaba Rebord ayer. Decía una cosa muy interesante. Que está en el horario del programa, pero lo escuchó después. No, lo escuché a la mañana, de hecho. Por eso se me confunde el día, porque en serio lo escuché a la mañana, pero hace un análisis interesante que yo venía reflexionando también, que es que no hay una peronización adicional. Es decir, en trazo grueso sacaste lo mismo que el 21 al 23, es verdad, 200 más, 100 menos, pero no es sustancial. Sacaste casi 4 millones de votos, más o menos, un poquitito menos en todas esas elecciones. Es decir, todo el votante peronista fue y votó, más o menos, ¿no? O el simpatizante, si querés. Ahora, hay 2 millones y medio de votos que no fueron a votar a las versiones de derecha, si querés. Que yo recién repasaba en Twitter, Ahmed se llama la diputada del PRO. Ahmeyet. Nunca me salió ese apellido. Bueno. Candidata en Cava por la Libertad Avanza. Bueno, ¿qué dice? Hace esta lectura y dice, nos necesitan a nosotros, porque perdieron los votos nuestros del PRO. ¿No? Es decir, y yo lo que digo es, ahí hay una cantidad de votos sustanciales, importantes para octubre e importantes para el 2027. Sí.
Yo creo que el peronismo tiene que ir a buscar eso, debería, si quiere ganar el 27 y quiere ganar el octubre, debería ir a buscarlos. Y hago una ilustración un poco provocadora. Sí. El domingo yo no vi eso en el discurso, y sobre todo en una cosa simbólica, que no deja de ser simbólica, pero para mí importante, que fueron los papelitos. Yo no hubiese puesto papelitos. ¿Por qué? Primero porque creo que no hay nada para festejar, porque básicamente la lectura es, se le puso un freno a Milei. ¿Eso no es para festejar? Bueno, para festejar con papelitos para mí no. Es decir, esto no significa que aquel que haya acompañado al peronismo no haya estado contento probablemente hasta hoy y lo esté mañana. Ahora, tirar papelitos es otra cosa. ¿Por qué digo? Porque depende a quién le hables. Si vos querés ir por esos 2,5 millones de gente, electores, que no fueron a votar, probablemente los papelitos hayan dicho, otra vez estos papelitos. Y me parece... el miedo Cuca. Claro, digo, si vos querés ir a buscar esos votantes, creo que parte de la simbología también implica adecuarse a eso. Hay tiempo hacia octubre, hay tiempo hacia el 2027, pero me parece que ahí hay una cosa importante. La de octubre no es una elección menor, ¿eh? Es decir, con estos resultados, el peronismo hubiese incluido, supongamos que hubiese unificado 19 diputados. El otro día, en la votación donde no se pudo voltear el veto a los jubilados, faltaron 4 diputados. Es eso, ¿eh? Sí, y si sacás 15, no es lo mismo que 19. Todos saben eso, claro. El gobierno está muy preocupado por eso. Doctora, ¿qué opinas sobre el tema? Yo creo que hay que profundizar sobre qué está hecho, que eso lo vamos a ir viendo también desgranando con el tiempo, analizando transferencia de votos, con las encuestas que vengan y demás. Pero lo que hay que ver es de qué está hecho ese ausentismo, ¿no? Sí, obviamente coincido, digo que no es ausentismo del voto, lo que venimos diciendo, sí, en parte, pero hay que ver si es voto del PRO mayoritariamente o voto de Milei, ¿no? Claro. Eso es clave también, porque no es lo mismo una composición de votante de clase media o media baja que un votante de clase media alta universitario que está indignado con los modos de Milei, porque eso también y eso es más parecido a la experiencia de Estados Unidos, que está en un flor de brete. Yo lo digo siempre eso, pero porque está en un brete de representación el Partido Demócrata, digamos, se metió con Biden ahí por el camino del centro y no pudo construir un liderazgo, claro, y sigue en ese problema. Como dijo Bernie Sanders, perdimos los sindicatos y los obreros y los trabajadores. Exacto, claro. Sí, exacto. Sí, bien. Entonces puede ser un problema también, ¿no? En ese sentido. Por eso insisto, por ahora el peronismo está reforzándose en su propia base. Yo creo que el discurso de Axel fue un discurso bastante medido. Ahora, de hecho, si querés vemos lo de los discursos, lo de los tweets de los, que no sé si está la placa, pero sí, la tenemos seguro. Los tweets de los gobernadores y eso, que fue un poco en diálogo con eso. Habló de federalismo, hizo guiños, habló de apertura, ¿no? Y ahí vuelvo a retomar esto a quién le habla, ¿no? ¿Qué es la apertura al centro? Porque de vuelta, si comparamos con las elecciones ejecutivas de 2023 y la elección de 2019, donde hubo mayor porcentaje, vamos a la de 2023 porque si no ya me estoy yendo un montón, que hubo mayor porcentaje de voto, son elecciones más centristas, ¿no? Un poco más moderadas de algún modo. Y acá quiero retomar a un cientista de datos de Estados Unidos que se llama David Shore, que dice que el votante moderado no existe, que el votante moderado es una persona que tiene contradicciones, que te puede decir dos cosas muy diferentes, ¿no? De posicionamientos políticos e ideológicos diferentes. Y no se trata de representarlo moderadamente o seriamente, ¿no? Va a ser muy interesante. Se trata de captarlo. Sí, y hay que ver por dónde. Por lo que dice Julieta, por lo que suma Hernán, va a ser muy interesante ver cómo se dan las estrategias hacia octubre. Nos falta tanto en ese sentido, calculo que lo vamos a ver. Decía Julieta, vamos a las placas, el discurso de Kicillof fue un discurso que buscó conectar en términos federales. Uno recuerda las visitas que había hecho Axel Kicillof en su momento con Puyaro, si no me equivoco, también con Ignacio Torres, con Puyaro, con Nacho Santa Torres, Fe y Chubut, tratando de construir eso. Y miren a lo que le llamó la atención a Julieta Weigel, es un trabajo de Raúl Timerman, de La Sastrería, que lo que hizo fue registrar los mensajes de los gobernadores después de la elección.
Decinos vos, Juli, ¿cuál te llama la atención? Bueno, ¿cuál querés reparar? A ver, esos son, hay algunos gobernadores, digamos, la nueva línea de gobernadores del centro, que no son estos, son los otros, es la próxima página, creo. Vamos ahí. Pero bueno, estos son los gobernadores que están por afuera, todos tienen, no sé, todos hablaron de producción. Jalil marca, por ejemplo, me llamó la atención, marca mucho la posición de la propia provincia, ¿no? Algunos es como, bueno, encuentran por ahí el momento de tratar de entrar a negociar con el gobierno. Quintela con un discurso bastante alineado al gobernador de la provincia, ¿no? Poner freno a las políticas crueles de Milei, o bueno, alineado, digamos, claramente en contra, ¿no? Silioto también. Del gobierno, Silioto también, Melella también. Vimos gobernadores peronistas, ahí vamos a la otra. Los de Provincias Unidas faltan. Claro, vimos gobernadores peronistas, más allá de lo que hizo Hall, de lo que hizo Sáenz, etcétera. Vamos a lo de gobernadores de Provincias Unidas, que ahí es donde encontró algo Julieta Guaido que me parece va a ser interesante para compartir. A ver si viene. A ver si está. El gobernador Caruso es ese. Ahí está. Ahí está. Gustavo Valdés. Está. Bueno, ahí hay un par, o sea, lo que se ve con claridad de esta línea de gobernadores, todos hablan de producción, trabajo, la palabra sentido común, se nota que están alineados discursivamente, ¿no? Que hubo alguna bajada ahí, de hecho, se nota tanto que Claudio Vidal tiene el mismo discurso, tiene el mismo tuit que Yarlora, el mismo. ¿Vos decís que anduvo Guillermo Seita dando vueltas por allí? No, bueno, no sé quién es el consultor. El futuro es con producción, trabajo y sentido común, pero ¿no? Esa es la frase la palabra sentido común, que es una palabra que está usando Provincias Unidas. Pero mirá abajo Puyaro, es distinto el mensaje, dejemos atrás el pasado, etcétera. El futuro es con producción, trabajo y transparencia, el futuro es con sentido común. Vuelve a aparecer la idea del sentido común. Y Schiaretti también, pero porque necesita posicionarse de algún modo en la provincia, digamos, necesita cambiar un poco su posicionamiento en Córdoba, ¿no? También porque está Natalia de la Sota marcándole el paso. Tiene que distinguirse un poco. Sí, no, y tiene que ir un poquito más, claro, más a fondo. También, mirá. Sí, el futuro es con producción, trabajo y sentido común. Claro, pero Schiaretti pone repite sueldos que es alcancen y el salario mismo digno, claro. Es exactamente el mismo tuit. Sí. Bueno, Nacho Torres se sale también de ese libreto, habla de agresiones, insultos, ¿no? Sair, sentido común, trabajo, producción, de nuevo. Sentido común, trabajo, producción, ¿no? Aparece la misma idea. ¿Y qué lees entonces acá? ¿Qué están buscando? ¿Cómo se están construyendo? Bueno, es un espacio que está tratando de aglutinarse, digamos, de mantenerse aglutinado. No sabemos muy bien si para hacer scrum frente a Milei, porque surge como eso. El punto es qué fuerza, ¿no? Puede llegar a tener un espacio que no tenga un liderazgo para empezar, ¿no? A hablar, digamos. Cualquier vocación, en ese sentido, Kicillof marca una vocación, digamos, hace mucho de ser ahí hay uno que quiere. Candidato. Ahí hay uno que quiere. ¿Cuál de todos? Schiaretti. Sí, pero quieren todos, pero todavía no lo manifiesta. Hay más que es probable, exactamente, yo creo lo mismo. Hay más de uno. Ya fue candidato a presidente, te quiero decir, claro. Sí, pero no hablan, es verdad, es cierto, pero no lo dicen, ¿no? Quizás están viendo distintos escenarios, o la posibilidad de distintos escenarios, y depende del escenario. ¿Qué tan pronto, qué tan tarde? Alguno se fríe la mano. Puyaro quiere reelegir, pero Néstor Kirchner quería ser presidente en el 2007 y en un momento vio que podía ser en el 2003. Claro. O sea, Puyaro quiere reelegir, pero si se le presenta la oportunidad, yo quiero ser candidato a presidente. Va a ser así. No, pregunto, pienso por ejemplo en Valdés, que estuvo a 3 minutos de ir hace menos de un mes con la Libertad Avanza. Y más de uno, digamos, además de haber votado de más cuestiones. Yo digo, tuitean esto, que es solo un posicionamiento político, porque están viendo que digamos una revisión de lo que venían diciendo, ahora hay que decir esto otro. ¿Cómo se acomoda eso de cara a sus propios votantes? Y lo pienso en clave de octubre, sobre todo. ¿Cambia algo o no cambia? Es una muy buena pregunta. Yo creo que va a depender eso del posicionamiento del gobernador hacia casi el provincialismo, ¿no? Cuán fuerte esté, para responder eso, cuán fuerte esté cada uno de esos gobernadores en su provincia, la posibilidad de cambiar o no de discurso en relación a lo nacional, ¿no? Si está fuerte porque sostiene la provincia, pues pasa, con las provincias pasa, viste que el comportamiento electoral en las provincias, como pasa también en los municipios muchas veces, digamos, van en un sentido y la provincia de Buenos Aires es más compleja, pero otras provincias pero eso sería una novedad, tienden a ir en sentidos diferentes a lo nacional. Elecciones nacionales, las próximas, pues son nacionales, donde los gobernadores se van a meter.
Es decir, en Córdoba le van a disputar a Milei, donde sacó cuánto Milei. 70% o 77, no me acuerdo cuánto era, ¿no? Sí. 77 creo que fue en el 2023. Y ahora lo tiene Schiaretti hablando, digamos, manifestándose en una posición contraria. Lo del resultado de la provincia de Buenos Aires, lo digo para el común de la gente, ¿puede tener un efecto, puede cambiar al votante de Corrientes? ¿Puede mirar y decir, sí, ahora quizás soy más crítico? A ver, yo no creo... Bueno, todos salieron a responder, todos salieron a decir algo sobre la elección. No lo hablo del gobernador, lo hablo de la gente. Sí, está bien. ¿No? El título de esta columna era Todo en su medida y armoniosamente. Como que nunca le dijimos, ¿no? Que lo dijimos al final. Claro, lo dije al final, pero bueno, no importa. Pero porque creo que responde a eso, ¿no? Es como, no hay que desayunarse el postre, en el sentido de, yo creo que este es un espaldarazo, digamos, para Kicillof como figura dentro del peronismo, claramente, ¿no? Y es una caminata que tiene que seguir. Eso es así. Y es un desafío. Ahora, que eso puede haber encendido luces, digamos, ¿no? De, bueno, está pasando algo, ¿no? En una elección que no venía siendo nacional y que se le nacionalizó al gobierno, porque un poco lo que pasó fue eso. Quiso nacionalizarla y no llegó, se le nacionalizó, digamos, con el escándalo. Sí, y terminó en términos de plebiscito. Y como decía un señor que se llamaba De Gaulle, a los plebiscitos los carga el diablo, decía De Gaulle cuando lo perdió. Sí, claro. Bueno, sí, claro, sí. Bueno, por eso, pero creo que son dos cosas. Por un lado esto de, bueno, el liderazgo de Kicillof, pero por otro esto de el escándalo puso una cota, nacionalizó la discusión antes de tiempo, ¿no? Y bueno, y está sobre todo dejando un gobierno en medio de una crisis política muy fuerte sin volver a retomar del todo el control. ¿Así lo ves hoy, en las horas posteriores? Yo lo sigo viendo en el mismo sentido, ¿no? De hecho, el discurso de Milei de la elección fue un discurso muy corto, en el que no pudo sostener ni siquiera un hilo narrativo, ¿no? Fue un discurso en el que intentó decir, bueno, el aparato del peronismo, pero lo dejó tirado, ¿no? O sea, es como... Hoy lo volvieron a decir. No pudo enlazar un hilo narrativo. La mesa de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires dijo como gran conclusión autocrítica: subestimamos el aparato del peronismo, que es una estupidez, digo, porque nos ganaron. Es decir, sí, hacemos autocrítica porque nos ganaron. Y por eso. Eso no es una autocrítica, no es un análisis, digo. No, eso no es un análisis crítico. Bueno, está bien escucharlo, pero ¿cómo lo escuchás? ¿No? Ese es el punto. ¿Qué haces con eso? Porque ni siquiera fue como una crítica, ni siquiera fue despreciativa hacia el aparato. Pareció, por lo menos la sensación que yo tengo, pareció ser casi honesta intelectualmente, es decir, no lo vimos, mirá qué mal que estuvimos. Ahora, es como los mercados famosos cuando dicen el peronismo existe, ok, y es malo, sí, pero existe. ¿Qué haces? Es más o menos eso. Julieta, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. De tanto en tanto desayunarse el postre es una cosa extraordinaria. Es una frase que hay que discutir, ¿no? Yo igual no sé, Desayunar te como a la mañana. Sí, yo también. Desayunar el postre. ¿Por qué no? Tanto, no, primero hay que comer. Puedes desayunar. Tampoco es todos los días, pizza. ¿no? Nos vamos a la tanda y al regresar, atención, datos económicos del día y de la semana con Hernán Lecher. Y vamos a hablar de política, del escenario internacional con Martín Granowski, porque fueron jornadas muy intensas. Nosotros estamos muy metidos acá en la lógica local, pero cayó el gobierno de Francia, cayó el gobierno de Japón, cayó el gobierno de Nepal, de eso vamos a hablar, y Israel atacó Qatar. Bueno, la escena internacional está muy en tensión, lo repasamos con Martín después de la tanda. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR. Algunos datos económicos que le llamaron la atención a Hernán Lecher. ¿Cuáles son, Hernán? 3 datos económicos, te diría, ¿En serio? Pablo. Suelten. Suelen ser 3, ¿no es que elegimos 3 a propósito? Chicos maduros. No se puede hablar. Es que sale. No, claro que no es a propósito. 3 datos económicos. Es el universo. Es el universo. Bueno. El primero tiene que ver, no se puede hacer esta cosa. En fin, el primero tiene que ver con el riesgo país.
importante el dato del riesgo país, 1.108 puntos cerró. Fíjate la disparada que tiene hacia el final. ¿Por qué esto es importante? Porque entre todos los datos de las variables, sobre todo financieras, que hemos analizado ayer, hoy y demás, es decir, post elecciones, quizás este es el dato más preocupante porque está linkeado con algo que tiene que ver con la hoja de ruta, en principio, esa hoja de ruta que tanto discutimos, del gobierno respecto de los vencimientos del Tesoro. Lo anticipaba antes, con este riesgo país, el riesgo país expresa la sobretasa que vos tenés que pagar, pues Argentina, pues tu situación en relación a tu deuda. Bueno, el problema que tenés es que con este nivel no podés rolearla. El que está del otro lado te dice, no, garpame, pagame. Entonces tenés que conseguir los dólares. Pagame porque hay un riesgo muy importante de que después no me puedo pagar. Sí, claro. O te va a cobrar una exorbitancia, ¿se entiende? Es decir, esto es la sobretasa. Te va a cobrar la tasa norteamericana más el riesgo medido en puntos, ¿no? El segundo dato es un dato de ayer estrictamente que salió, que tiene que ver con la evolución de la industria. El dato es de julio estrictamente, pero yo decía, bueno, el resultado electoral y esto explica en buena medida el resultado electoral. Es un dato de julio que se conoció ayer, eso decís. Claro, es un dato de julio que el INDEC lo publicó ayer, pero que explica en buena medida el resultado electoral. Ese 9,1 en rojo negativo da cuenta de cómo el promedio de los primeros 7 meses de este año, comparados contra el promedio del 23 en materia industrial, el gráfico digamos, no te ayuda la escala porque la caída ahí de la pandemia te complica todo, aquí ya había que hacerlo un poco más corto, pero bueno, en fin, la caída es del orden del 9,1% en términos de promedio, y si te fijas hacia el final de la serie, lo que ves es 2 meses de caída, es decir, encima ni siquiera se está recuperando. Bien, en los últimos 2 meses, cuando lo comparás intermensualmente, se sigue profundizando la caída sobre la caída. Sí, prácticamente todos los sectores de la actividad industrial están a la baja. Horrible, digamos, es un dato horrible. Bien, y agosto... Estaba viendo, perdón, no recuerdo ahora el nombre de la empresa que produce sanitarios. Ferrum. Ferrum es un desastre total lo que está pasando con despidos, con suspensiones y una caída muy importante. Creo que vendió la mitad de lo que venía vendiendo en términos promedio. ¿No? O sea, bueno, perdón, yo no sé qué harán políticamente después, pero los tweets de los gobernadores que leíamos recién con Juli hablan de esto. Sí, porque hay una cosa importante. Hablan o recogen este descontento, porque esto es descontento cotidiano, obviamente, en cada lugar. Y vos escuchabas tal vez a algún empresario que te decía, sí, es verdad, vendo menos. Pero se me estabilizó los precios, ¿viste? Entonces más o menos ordené, bueno, me ajusté un poquito, qué sé yo, y más o menos acomodé los melones. Esa estabilización que eventualmente te decía algún empresario, no todos, pero algunos empresarios, voló por los aires con este nivel de tasa. Claro. Con lo cual, no hay más estabilización. Más el frío, eso es lo que ves en julio, sobre todo. Más el frío, claro. Y lo que vas a ver el frío económico, digo. Sí, claro, no recuperaste nada de la venta y encima estás pagando una tasa sideral. ¿Y el último dato? El tercer dato tiene que ver con algo que se conoció ayer, pero que vamos a anticipar en parte porque mañana sale el dato de inflación. Este es el dato de la Ciudad de Buenos Aires, que salió ayer 1,6. Mañana sale el dato nacional. Pero yo me animo a aseverar que puede ser un poquitito más alto que este 1,6. Pero es un dato relativamente bajo respecto de lo que tal vez uno podría imaginar en relación al pase a precio del tipo de cambio. Estamos hablando de la inflación del mes de agosto. Es una muy buena pregunta. El gobierno sostiene porque ellos resolvieron el pass-through. Yo no creo básicamente en ese argumento. Creo que... Vieron que se podía devaluar sin que vaya a precio, básicamente. Sería fantástico si eso efectivamente pasara. Yo me inclino por pensar que algo tiene que ver con la caída del consumo, que en poco es el argumento del gobierno. El argumento, claro, del gobierno no dice que es porque mataron el consumo y por lo tanto no hay forma de llevar a precios una cosa que te va a costos. Es una manera muy cruel de resolver el problema, digamos. Pero te agregaría algunas otras variables. No hay efecto por ahora precio en carne. Hoy digo, ¿cómo puede ser que el maíz no haya impactado sensiblemente en el precio del pollo o en el precio de la carne vacuna? También. Y fui a ver también el pan,
Y digo, ¿pero cuánto aumentó el trigo? Bueno, aumentó 16% en los últimos 2 meses. ¿Y el maíz lo mismo. ¿Y cómo no fue al precio? Bueno, cuando vos mirás desde el principio del 23 hasta hoy, ves que con la asunción de Milei se cinde la evolución del tipo de cambio o del precio del trigo y el maíz respecto de los precios por ejemplo, del pan. El pan se dispara y el precio del trigo no tanto. Con lo cual tiene una especie de colchón. Podría decir, tenemos margen todavía. Por lo que se aumentó. Ya te recontra aumenté. Bien, en esos productos. Puede ser una explicación de por qué, por ejemplo, en la carne. Algunos otros dicen, no, la carne va a tener impacto. Todavía no, pero ya va a pasar. Vamos a ver qué pasa mañana con el dato nacional. Sí. Bueno, última pausa. Cuando volvamos nos metemos en el análisis de algunos acontecimientos internacionales y el escroleo de hoy viene muy bien también para cerrar. Dale. Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza. Hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Entender al mundo es entender un poco mejor lo que nos pasa también. ¿Qué es lo que pasó o está pasando en Nepal, Martín? Por lo pronto cayó el gobierno, cayó el primer ministro, hay una ex mujer de un primer ministro incendiada, quemada viva, y un ex funcionario tirado al río. Esto es lo último, pero además, previamente hay una represión que hasta hace un rato llegaba a... Este es el que tiraron al río y salió en calzoncillos, literalmente. El ministro de Economía, era. Así es, había sido ministro de Economía, tal cual. Antes había habido, ahí dice muertos, la última cifra, debería actualizarla, pero la última cifra que yo vi cuando empezamos el programa es, ahí estoy mirando, actualizada. 22 muertos, dice la BBC, que tengo aquí delante, 22 muertos antes, esto es por las protestas. ¿Por qué fueron las protestas? Después uno podría hilar más fino y pensar si es conspiración o no es conspiración, yo no lo sé, no lo tengo claro, con los días uno podrá ir viendo. ¿Por qué fueron las protestas? Porque el gobierno de Nepal, a ver, ubiquemos en 2 segundos. Perdón, entiendo que esa imagen que estamos viendo ahí es una de las empresas de comunicación más importantes de Eso de igual, Nepal. exactamente. Una de las cosas que el gobierno hizo fue regular, sobre todo lo que tiene que ver con empresas de telecomunicaciones y redes sociales. Regular a la China, lo que pasa es que Nepal no es China, vamos a poner esos términos, no voy a explicar. ¿Qué es Nepal? Digo, porque por ahí nadie ubica dónde está. Nepal es el Himalaya, cosas que en la Argentina se conocen. Nepal es el Himalaya, Nepal es el Everest, Nepal son los Gurkhas son de Nepal, los que integraron los ejércitos británicos, inclusive en la guerra de Malvinas. Nepal tiene buenas relaciones con China y con la India. Y esto podría llegar, de hecho, esto altera... Casi en el medio, digamos. Exactamente, esto altera, es un nudo chiquitito, pero esto altera, no desequilibra totalmente. Vamos a poner otros términos. Esto es un problema en términos regionales. Es como para que China y la India, que son integrantes de los BRICS, piensen, che, ¿qué está pasando acá adentro? Piensen, averigüen y se metan, digo, es así. Y al mismo tiempo, yo no estoy diciendo que los estudiantes, porque es generación Z la que salió a protestar básicamente, digo, los nacidos en la era digital, no los los que salen a protestar pidiendo libertades en ese sentido. Tiene alguna relación con el comienzo, no con el final de la primavera árabe, si uno mira solamente eso. Digo, son rebeliones parecidas. Ahora, la primavera árabe termina después en un aumento del fundamentalismo, por ejemplo. Por eso yo de acá no hablo de futuro, hablo de lo que está pasando. Sí. Ahí está. Nepal, las redes y la violencia, dice el Graf. Caída del gobierno. El gobierno era una coalición de un partido de centroizquierda, el Partido del Congreso, parecido a como se llama el partido gobernante en la India, y el Partido Comunista de orientación maoísta, con lo que podría ser el maoísmo hoy, que no es el maoísmo de la época de Mao ni el de la revolución del 49 en China. Esto es fenómeno abierto. Caída del primer ministro, no está claro hasta donde estoy viendo. Sí, resignó. Sharma Oli es el primer ministro, renunció. Esto es Nepal. Recordemos, yo fijo esto, no tenemos el mapa ahí, lo podemos traer en los próximos programas. Nepal, punto clave, donde está la India y donde está China. Digamos, los dos integrantes de los BRICS. Eso es Nepal. Qatar. Qatar fue bombardeado hoy por la Fuerza de Defensa israelí. ¿Qué es Qatar en el Medio Oriente? Yo lo voy a poner en política argentina. Qatar es Sergio Massa. El país es el Sergio Massa del Medio Oriente. Sergio Massa es el software. Sergio Massa es el software de la alianza. Es decir, tienen quilombo Caruso y Hernán, yo los junto, arreglo los quilombos, me llevo bien, después negocio. Sí. Lo estoy diciendo bien, estoy haciendo una descripción. Sí. Eso es Qatar en el Medio Oriente. Qatar no tiene relaciones oficiales con Israel, pero tiene buenas relaciones con Israel. Qatar tiene excelentes relaciones con los Estados Unidos. Bueno, Qatar fuese del Mundial, digo. O sea, no estamos hablando de un país que es la mitad de Tucumán y es una potencia petrolera, que está además en un lugar estratégico del Golfo Pérsico. Digo, eso es Qatar. Sí. Son los grandes productores de petróleo, pero además Qatar se jacta, los emires de Qatar se jactan, yo lo llamo software, pero de esa plasticidad en el Medio Oriente. Y en Qatar se estaban desarrollando las reuniones entre israelíes y dirigentes de Hamas. Y lo que hicieron los israelíes, teniendo buena relación, insisto, con Qatar, es disparar y matar a los negociadores de Hamas que estaban en negociaciones por el tema de los rehenes y por un eventual cese de fuego.
Acá no es conspiración, porque no hace falta tener teoría conspirativa para interpretar a Netanyahu, porque viene haciendo siempre lo mismo. Incluso con el reproche de Estados Unidos está... Exactamente, sí, porque además Estados Unidos tiene una relación estrechísima con Qatar. Estrechísima. Entonces, ¿qué hace Netanyahu con esto? Netanyahu hace lo mismo que hace siempre, que es dinamitar cualquier tipo de acuerdo. Y acá es dinamitar, hacer explotar literalmente. Claro. Esa es la práctica. Esa es la práctica desde que asumió. Netanyahu no se va porque hace eso. Y el día que Netanyahu se vaya, automáticamente va a la cárcel. Ese es el otro elemento de política interna israelí. Pero además es el 6º país árabe que ataca. O el 6º país musulmán, porque Irán no es árabe. Digamos que es el 6º país musulmán que ataca. Cuando está pendiente todavía el tema del posible desarrollo nuclear iraní hasta llegar a fabricar la bomba atómica, que todavía no tiene. Pero algunos dicen que eso podría ser un tema de meses. Con lo cual el escenario de un recrudecimiento de ataques mutuos en Medio Oriente entre esas que son dos potencias importantes, ya no son los cataríes, vuelve a ser un peligro cada vez más. Es decir, tiene posibilidad esto de seguir escalando, digamos. Sí, totalmente. Pero además la política de Netanyahu es escalar y escalar y escalar. Es permanentemente eso, es dinamitar cualquier tipo de acuerdo, es barrer Gaza, digamos. Los propios... Hasta ahora los israelíes de izquierda hablaban ya de... Los israelíes de izquierda empezaron a hablar de masacre. Hoy hablan de genocidio. Los que eran simplemente lo digo, no es poco ser pacifista en el Medio Oriente, pero los israelíes pacifistas están hablando de genocidio, y aquí lo comentamos, David Grossman, el mayor escritor israelí, candidato permanente al premio Nobel, dijo: me duele, que había discutido con Saramago por este tema. Saramago me decía hace años que era genocidio, yo decía que no. Me duele reconocer que el Estado de Israel está cometiendo genocidio. Eso es el estado de ánimo en una parte de la sociedad israelí, además de todo. Gracias, Martín. Bueno, vamos cerrando la noche con nuestros escroleos. Servicio a la comunidad, digamos, ¿no? Para soltar las pantallas antes del cierre de la noche. ¿Con qué arrancamos? Ah, muy bien, miren, esto están reflexionando en un canal de stream libertario, y nos parece que están tan cerca de la meta, tan cerca de darse cuenta de algo, decir eureka, que nos dio mucho vértigo, nos dio mucha ansiedad. A ver si lo lograban en la repetición, escuchen. A ver, hay un problema. Hay un problema. Yo quiero que se entienda esto. Me parece perfecto que empecemos a hablar de nuestras propias contradicciones que se ven a raíz, que esto se ven a raíz de los resultados, porque no tenés manera de saber esto hasta que no hay resultados, ¿ok? Si nosotros sostenemos que bajamos la pobreza, ¿cómo puede ser que el sector más pobre de la sociedad no nos acompañó? ¿Se entiende a lo que voy? Acá hay una contradicción que nosotros tenemos que resolver. Acá hay una contradicción que tenemos que resolver. Sí. ¿Entendés? Hay una contradicción por lo propio en lo discursivo. En lo discursivo. No nos acompañó un sector que supuestamente nosotros logramos mejorar. Hay algo más y no lo estamos sabiendo ver, y por eso necesitamos que entre todos empecemos a revolear información. Están tan cerca, ¿no? Sí, están como a punto. Después dice, no, es discursivo. En lo discursivo, ¡ay, frío! No, frío. Pero es casi que en lo discursivo está tan bien. Yo te digo, porque tenés que corregir, tenés que decir que no bajaste la pobreza. Pero es muy interesante, ¿no? Alguien decía en redes, nadie diga nada, nadie le sople. Ya están muy cerquita, se están por dar cuenta que hay un problema muy serio si efectivamente crees que bajaste la pobreza de esa manera y no te votaron en la provincia de Buenos Aires. Tan cerca, Hernán. Sí, la repetición por ahí aparecía, pero no, como se fue enfriando. Si lo seguís pasando, por ahí llega, ¿no? Sí, es como decía mi viejo, quizás en esta hace el gol. Claro, en esta repetición por ahí había un programa, ustedes eran muy chicos también, sobre todo Tevi, nuestro camarógrafo, único camarógrafo. En Feliz Domingo para la Juventud, alguien iba vendado y sus compañeros de clase le iban orientando dónde tenía que encontrar la campanita para tocarla. Me da ganas de jugar a eso, ¿no? Por ahí. No, frío, date cuenta. Nos vamos. Mañana la seguimos a las 10 de la noche en vivo por Bravo TV. Gracias, Ranowski. Al contrario. Abrazo, Lecher.